Estimados colegas, el tema a tratar hoy día es alternativas biomecánicas para el tratamiento de la mordida profunda. Esta es una de las alteraciones que se nos va a presentar en el tratamiento ortodóncico durante la primera fase del tratamiento ortodóncico, durante la fase de alineamiento y nivelación principalmente, ¿no? Porque ya en la fase de cierre de espacios y finalización ya se supone que hemos corregido la mordida. Muy bien. Veamos entonces, esta mordida profunda se puede presentar tanto en pacientes con dentición mixta como en pacientes con dentición permanente, niños o adultos. Vamos a tener un overbite más del 50%. ¿Ya? Es importante identificar cuál es la causa de esta mordida profunda, porque dependiendo de eso, nosotros vamos a atacar el problema. Entonces, podemos encontrar mordidas profundas debido a la extrusión de incisivos superiores, ¿no? A la extrusión de incisivos inferiores, manifestándose esto con una curva de Spin. Podemos encontrar una falta de crecimiento dentro alveolar posterior, ¿no? En aquellos pacientes braquifaciales, por ejemplo, una falta de erupción de los dientes. Podemos encontrar una lingualización de las molares, las piezas molares, ¿no? Sobre todo las inferiores. Cuando son las inferiores las que están lingualizadas, van a provocar pues, un efecto a nivel anterior, una mordida profunda. Y pues no nos podemos olvidar del crecimiento, ¿no? El predominio de crecimiento horizontal que tienen ciertos pacientes que hace que la mandíbula rota en sentido antihorario y se profundice la mordida. Entonces, conociendo esto, ¿ya? E identificando dónde está la causa de esa mordida profunda, nosotros podemos atacar el problema. Por ejemplo, ¿ya? Ese es un caso, está publicado en mi página, en Face. Vean ustedes cómo esta señorita llega a la consulta privada muy preocupada porque ella notó que su sonrisa está pues empeorándose, ¿no? Y podemos observar que existe una mordida profunda y que existe un elastic que comunica el segmento anterior con el segmento posterior nada más, no hay ningún tipo de arco acá que comunique ningún tipo de alambre, solamente elastics. Entonces, este elastic lo que está haciendo es lingualizar los incisivos superiores, lingualizar los incisivos inferiores. No solamente está lingualizando, sino también está extruyendo, porque si es que está segmentado el arco en el segmento anterior, es porque vamos a considerar los 4 incisivos como un cuerpo, y ese cuerpo tiene un centro de resistencia que está por acá. Por acá podríamos dibujar el centro de resistencia, ¿cierto? Y si la fuerza está por debajo del centro de resistencia, es lógico que los incisivos hagan este movimiento. Es lógico que hagan este movimiento. Y no solamente se da para la arcada superior, sino también se está dando para la arcada inferior, porque en los inferiores también existe un arco segmentado de lateral hasta lateral, y se le está aplicando una fuerza, ¿ya? Que está pasando por encima del centro de resistencia de los 4 incisivos. Y esa fuerza está haciendo que mis incisivos se lingualicen. Entonces acá existe una extrusión y lingualización de incisivos superiores e inferiores. Miren lo que está provocando a nivel dentoalveolar. Cuando nosotros aplicamos nuestra biomecánica intrusiva, corregimos esos planos oclusales, corregimos esa extrusión de los incisivos. Acá se puede visualizar ya el caso terminado, y miren cómo la señorita recupera pues, su nivelación de los incisivos en el sector anterior. ¿No? ¿Correcto? Yo no la conocí, yo no vi a la paciente cuando, antes de que le pongan los brackets. Yo ya la vi durante el tratamiento. Y fíjense ustedes cómo esta aparente sonrisa gingival es causada por la extrusión de incisivos. Entonces acá hay una combinación de extrusión de incisivos superiores y de extrusión de incisivos inferiores. Por lo tanto, curva de estilo. ¿Okay? Es muy importante identificar la mordida profunda dentro de la estructura craneofacial. ¿No? Entonces vamos a encontrar mordidas profundas en pacientes dolicofaciales, en pacientes braquifaciales. Observen ustedes esta estructura craneofacial. Miren el ángulo coniaco. Acá se puede ver claramente el ángulo coniaco. Este es un ángulo coniaco obtuso, ¿cierto? Rama mandibular, ¿no? Y pues con una rotación horaria hiperdivergente, ¿no? Entonces podemos ver que este es un paciente dolicofacial, ¿sí? Por las características morfológicas de la estructura maxilar y mandibular. Sin embargo, observen ustedes la mordida profunda.
¿sí? Entonces, esta mordida profunda tiene un mejor pronóstico que la mordida profunda que se presenta dentro de una estructura craneofacial hipodivergente. Acá la mordida profunda tiene un pronóstico reservado, porque por más que nosotros apliquemos fuerzas intrusivas, la estructura craneofacial, si el paciente está en crecimiento todavía, ¿no? Ese crecimiento va a ir en contra de nuestra corrección de la mordida profunda. Si el paciente ya no tiene crecimiento, la musculatura va a ir en contra de la corrección de la mordida profunda. Acá tenemos entonces un ejemplo clásico de una mordida profunda en un braquifacial. Es más difícil corregirlo. Aquí hay que hacer una sobrecorrección de la intrusión de los incisivos y aplicar una fuerza extrusiva sobre mis molares. Eso es lo que tenemos que hacer en los braquifaciales. Y tenemos que aplicar una fuerza extrusiva sobre las molares, estimular la erupción de las molares e intruir los incisivos. ¿Sí? Entonces acá tenemos una falta de crecimiento dentro alveolar posterior, esta falta de crecimiento que es fisiológico, que es algo normal en un paciente braquifacial. Tenemos entonces una mordida profunda, ¿ya? Dentro de una estructura hipodivergente. Lo que no sucede acá. Cuando nosotros hagamos la intrusión de estos incisivos, ese pronóstico va a ser un pronóstico favorable, porque los incisivos acá están en una posición desequilibrada, están extruidos, entonces vamos a corregir esa mordida profunda, la musculatura no va a ir en contra de ese movimiento, la musculatura no va a ser hipertónica, por lo tanto, vamos a tener un mejor pronóstico. Acá lo que no se busca es extruir las molares, acá no tenemos por qué extruir las molares, ¿correcto? Esto no se hace, no hay que extruir las molares, ¿está bien? ¿Se me está escuchando, estimados colegas? ¿Sí? ¿Se puede visualizar también la pantalla? Quisiera que me confirmen, por favor. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, doctor, se le escucha. Ok, muchísimas gracias. Ok, sigamos entonces. Listo. Muy bien. Tenemos acá un paciente, fíjense ustedes, ¿ya? En la cual, bueno, tiene también una mordida profunda. El paciente llega al consultorio con una mordida profunda. El paciente es mesofacial con tendencia a ser braquifacial. Pueden ustedes ver la arcada superior ovoidea, la arcada inferior ovoidea con discrepancia arcodiente moderada y un overbite mayor del 50%. Aparentemente acá no vemos nada a nivel posterior, ¿sí? No vemos nada a nivel posterior. Bueno, en el momento que tomamos las fotografías no hay necesidad que salgan las segundas molares. Sin embargo, fíjense, acá tenemos los modelos de este paciente y fíjense ustedes a nivel posterior. ¿Qué está sucediendo? Miren las molares. Observen las molares, la segunda molar inferior. Miren, casi bugoclusión en el lado izquierdo. Miren dónde está la molar. Fíjense, la molar inferior. Acá se puede notar claramente, casi bugoclusión. ¿Sí? Entonces, esto está, pues, aumentando, ¿ya? Este overbite. ¿Sí? Este paciente tiene curva de Spee, acá se puede ver internamente. ¿Sí? Se puede ver que tiene curva de Spee, pero, además, tiene una mordida tipo Brody a nivel posterior, de manera bilateral, y eso está provocando también la mordida profunda. ¿Sí? Con los mini tornillos es muy fácil ahora corregir este Brody, ya no hay necesidad de colocar lo que hacíamos antes, un arco lingual removible que venga desde las segundas molares, ¿no? Y eso le incomoda al paciente, y es engorroso también para el ortodoncista colocar extraalveolar en el buccal shelf y simplemente vestibulbarzar, ¿no? A las segundas molares. ¿Sí? ¿Correcto? Es algo pero muy simple ya de corregir esa lingualización. Muy bien. Entonces, eso también está provocando mi mordida profunda. ¿Qué más debemos tener en consideración? Que existe una buena cantidad de pacientes con un patrón cara corta. Un patrón cara corta, recuerden ustedes, aquel paciente que tiene un tercio inferior colapsado. Tiene un perfil recto, la mayoría de ellos tienen un perfil recto, pero tienen un tercio inferior colapsado. El paciente cara corta es un paciente que excede a un braquifacial, ¿sí? Excede a un braquifacial. Tenemos acá una señorita con un perfil recto, fíjense ustedes, y una maloclusión de Angle clase 2. Fíjense. Entonces, corregir esta mordida
profunda, ¿ya? También es un desafío para nosotros. Lo que necesitamos acá es extruir las molares, todo lo que podamos, ¿sí? Extruir las molares y tenemos que intruir los incisivos, ¿ya? ¿Qué también encontramos en esta variedad de pacientes? ¿Qué encontramos? También encontramos pacientes braquifaciales con mordida profunda, pero clase 2, ya no un cara corta, sino una clase 2 esquelética. Acá podemos ver una señorita, ¿sí? Es un paciente braquifacial, se puede notar en el perfil, un perfil convexo, ¿ya? Braquifacial, y miren ustedes la relación molar clase 2, relación canina clase 2 y mordida profunda, ¿sí? En estos casos, la mordida profunda, fíjense ustedes, está combinada con un overjet aumentado. ¿Por qué? Porque es una clase 2, ¿ya? Esquelética. Entonces, estos pacientes tienen un overjet aumentado. Y para nosotros hacer un diagnóstico diferencial y asegurarnos de que es una clase 2 esquelética, lo que hacemos es decirle al paciente que lleve la mandíbula hacia adelante. Cuando el paciente lleva la mandíbula hacia adelante, ¿ya? En el 90% de los casos se corrige la mordida profunda. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Por qué? Porque la mandíbula se desplaza anteriormente, el cóndilo se desplaza, ¿ya? También. Entonces, eso me indica de que la causa de esa mordida profunda también es la retrusión mandibular. ¿Sí? Existe una interrelación íntima entre los problemas verticales y los problemas sagitales. Este es un caso, por ejemplo, ¿ya? Paciente clase 2 esquelética, clase 2 dentaria, braquifacial. Acá tenemos la arcada superior, la arcada inferior. Si el paciente pierde piezas dentarias a nivel posterior, aumenta la predisposición a la mordida profunda todavía. Acá tenemos su radiografía cefalométrica. Se puede ver pues, el plano horizontal, ¿no? Mandibular, lo cual me indica que es una paciente pues, braquifacial, el overjet aumentado. Entonces, esto también vamos a encontrar en nuestro bagaje ortodóntico. ¿Vale? Miren, este es otro paciente. Fíjense ustedes, también es un paciente meso con tendencia braquifacial. Todo paciente braquifacial tiene una sonrisa envejecida, no muestran las encías. Es normal, y así va a quedar. ¿Ya? Así va a quedar, a no ser que se someta a un tratamiento pues, ortoquirúrgico y con riesgo de recidiva, porque su estructura craneofacial es así. Entonces, fíjense, también tiene mordida profunda. Miren cómo están los incisivos. ¿Qué es un paciente clase 2, también dentaria, ¿ya? Braquifacial. Entonces, es patognomónico este signo, ¿ya? Este overbite aumentado en este tipo de pacientes. Miren su perfil, es un perfil convexo. Si le decimos que lleve la mandíbula hacia adelante, mejora el perfil, mejora el tercio inferior y mejora el overbite, ¿ya? Por lo tanto, estos pacientes clase 2, ¿ya? Uno de las etiologías de esta mordida profunda también es la retrusión mandibular, ¿correcto? La arcada superior, vemos la arcada inferior, los incisivos verticalizados, eso también me profundiza la mordida. Cuando los incisivos están verticalizados, tanto los superiores como los inferiores, también me profundizan. Entonces podemos encontrar mordidas profundas, como dije inicialmente, en pacientes niños, en pacientes adultos jóvenes, en pacientes adultos. ¿Ya? En pacientes niños vamos a ver mordidas profundas, fíjense, con ciertas características faciales típicas. Acá vemos dos, por ejemplo. Miren este niñito con un tercio inferior reducido. ¿Ya? Miren también este niño con un tercio inferior reducido. Este tiene un perfil recto, este niño tiene un perfil ligeramente convexo. Recordemos que todo niño siempre tiene una dimensión vertical todavía no terminada, ¿sí? Esa mandíbula está creciendo, esa rama está creciendo, por lo tanto la dimensión vertical se está manifestando. Entonces, recuerden ustedes que existe un primer levante de mordida, segundo levante de mordida, primer levante de mordida cuando erupciona la 6, segundo levante de mordida cuando erupciona la 7, ¿no? La pieza número 7. Entonces, eso se presenta también en los niños, ¿ya? Pero existen casos en los cuales ese overbite pues ya es demasiado, ¿no? Casi un 100%. Entonces, nosotros podemos empezar ya a corregir esa mordida profunda en pacientes en crecimiento, en pacientes niños. Uno de los típicos aparatos para poder corregir esa mordida profunda no es colocar brackets, es usar un biplate anterior o biplate anterior, que consiste en una placa Hawley con una pista en el segmento anterior, ¿ya? Lo que se busca es que las molares queden libres del aparato para que se estimule la erupción, tanto de la molar superior como de la molar inferior. Y lo que se busca es que los incisivos, pues,
contacten con este plano, ¿ya? De tal manera de que va a existir una fuerza de reacción que va a tender a intruir también mis incisivos inferiores. De esa manera se va a corregir la curva de Spee, ¿sí? Se va a ir corrigiendo la curva de Spee, ¿correcto? Y de esa manera voy a ir estimulando la erupción también de las molares, ¿sí? Ese es el biplane, típico aparato para corregir las mordidas profundas. Acá tenemos otra mordida profunda, fíjense, acá tenemos el biplane también, ¿ya? Una placa Hawley en la cual las molares no se incorporan y pues el paciente lo usa por unos 6 meses, 8 meses y nosotros lo vamos controlando, pues, ¿ya? Entonces el objetivo del biplane es, acá está, fíjense el biplane, un corte pues sagital. El objetivo es aplicar una fuerza sobre los incisivos, ¿ya? Y estimular la erupción de las molares. Ese es el objetivo del biplane. Un bloqueo de la erupción de los dientes anteriores y una facilitación de la erupción de los dientes posteriores. ¿Correcto? Entonces, progresivamente, nosotros, si tenemos un overjet también adicionado a esta mordida profunda, podemos nosotros ir desgastando el acrílico y podemos ir pues retruyendo los incisivos, ajustando las anzas del arco Hawley, ¿ya? Acá tenemos una mordida profunda, fíjense ustedes, para tener una idea, acá está el biplane, acá están las anzas, fíjense. Entonces lo que podemos hacer es desgastar el acrílico, acá está, esa es la pista de acrílico, lo que podemos hacer es desgastar el acrílico, ¿ya? Y progresivamente ir cerrando las anzas para que los incisivos vayan lingualizándose. El incisivo se va lingualizando, pero también vamos controlando de que no se extruya, ¿ya? ¿Correcto? Miren ustedes cómo las molares permanentes no están incluidas ¿no? En el aparato. El gancho Adams va hasta la segunda, ¿no? Va en la segunda molar caduca. Repito, la idea es estimular la erupción posterior y controlar la erupción pues anterior, ¿sí? Entonces es muy importante eso en los pacientes en crecimiento, en pacientes niños. En aquellos pacientes braquifaciales o mesofaciales con tendencia a ser braquifaciales, cuando hemos acabado el tratamiento, ¿ya? Cuando hemos acabado el tratamiento con la aparatología fija o tratamiento con la aparatología pues removible, en aquellos pacientes meso con tendencia braqui, es importante que el retenedor también tenga un biplate. Es importante que el retenedor tenga, ¿ya? También un biplate. Ok, ¿no? ¿Por qué? Para evitar la recidiva, ¿no? Acabo de decir de que en el mesofacial y en el braquifacial son maloclusiones muy recidivantes en lo que respecta al control vertical, ¿no? Entonces es importante confeccionar nuestra placa Hawley, pero con un biplate anterior. Muy importante, ¿ya? Esencial, ¿no? Muy importante. Fíjense que ese principio del biplate lo podemos aplicar en nuestra biomecánica con aparatología fija, ¿sí? Fíjense ustedes, ¿no? Ese es el biplane. Este paciente tiene brackets, obviamente no podemos colocar acá un arco vestibular, no puedo colocar gancho Adams, pero puedo adaptar la placa de tal manera que tenga, ¿ya? Un contacto íntimo con las caras palatinas y un contacto íntimo con la mucosa. Entonces la misma saliva funciona como un pegamento y miren ustedes cómo no tiene contacto con las molares. ¿Por qué? Porque no se busca, no queremos que las molares se mantengan en su posición, queremos que las molares se extruyan, ¿sí? Se extruyan. Entonces es el principio del biplate que nosotros aplicamos también en pacientes con dentición mixta, ¿no? Entonces cuando el paciente tiene una mordida profunda, una de las alternativas, porque acá vamos a hablar acerca de alternativas, para poder controlar esa mordida y corregir la mordida profunda, es el biplane también en pacientes con aparatología fija, ¿ya? ¿Correcto? Siempre y cuando queramos que las molares se extruyan. Entonces estoy hablando de pacientes mesofaciales con tendencia a ser braqui o de pacientes braquifaciales, ¿sí? En un dólico facial no colocar el biplane porque no queremos que las molares se extruyan. Muy bien, otro aparatito, otra alternativa para poder corregir las mordidas profundas es el biturbo, ¿ya? O biplate, pero en este caso, fíjese, el biturbo es como un bracket lingual, ¿ya? Inclusive podemos nosotros pues confeccionarlo. Podemos conseguir acá, ¿no? En Lima, también lo venden en provincia, imagino, una silicona que tiene el molde, o sea, nosotros empaquetamos la resina al molde de silicona, ¿ya? Que tiene la forma de un biturbo y colocamos de la misma manera como ustedes lo están viendo acá, ¿ya? Este biturbo tiene como objetivo controlar
verticalmente el segmento anterior, la misma función que el biplate anterior, pero esto lo utilizamos con brackets, ¿ya? ¿Correcto? Veamos un caso en el cual utilicé el biturbo. Es un paciente mesofacial, ¿ya? Mesofacial con tendencia a ser braqui, perfil recto, y miren ese overbite que tenía, casi 100%. No puedo colocar brackets, ¿sí? No puedo colocar brackets. Entonces, brackets inferiores. ¿Puedo colocar brackets superiores? Sí. Eso por ahí tenemos que empezar, ¿ya? Otro tips para poder corregir las mordidas profundas y atacarlos desde el comienzo, ¿ya? Otro tip, embandar las segundas molares. Si ustedes tienen una mordida profunda en un paciente braquifacial, ¿ya? Embanden segundas molares. Es otro tip, ¿ya? Otro secreto, porque la mecánica vestibular es extrusiva, ¿sí? Entonces, si nosotros incluimos lo más tempranamente posible las segundas molares van a empezar a extruirse, ¿sí? ¿Correcto? Es un secreto también, ¿correcto? Muy bien, en este caso tenemos un overbite aumentado, ración molar clase 1, ración canina clase 1, al paciente ya le habían hecho extracciones de primeras, pues, premolares, arcada superior ovoidea, arcada inferior ovoidea. Entonces empezamos alineando y nivelando la arcada superior, ¿no? Con el objetivo ya, ¿no?, de colocar un biturbo. Ya estábamos pensando en colocar un biturbo, ¿ya? ¿Correcto? Entonces coloco mis arcos de alineamiento y nivelación y acá tengo el biturbo, fíjense ustedes, ¿ya? Entonces, para colocar el biturbo, obviamente los incisivos, los centrales tienen que estar alineados, no nivelados, pero tienen que estar alineados. No voy a colocarlo cuando un incisivo pues están rotados, ¿no? Tienen que estar alineados, ¿correcto? Entonces, colocamos el biturbo. Fíjense, acá ya está con el biturbo. Ahora sí puedo colocar la banda, puedo colocar los brackets inferiores. Con tranquilidad, el paciente no me va a despegar los brackets. Le decimos al paciente de que no puede triturar, no puede comer cancha, etcétera. No puede triturar, ¿ya? Y que tenga paciencia porque los dientes posteriores en algún momento van a contactar, ¿sí? Van a contactar, ¿por qué? Porque inicialmente el paciente tenía estos planos oclusales, fíjense ustedes, ¿sí? Tiene esos planos oclusales. Cuando colocamos el biturbo, existe una rotación del plano oclusal, en este sentido, miren, ¿sí? Existe una rotación del plano oclusal en este sentido. Entonces los planos oclusales se vuelven paralelos. Y eso nos damos cuenta cuando visualizamos pues, los alambres, ¿no? Se vuelven paralelos, ¿correcto? Muy bien. Entonces el paciente sigue usando su biturbo. Miren cómo tenía la mordida profunda. Miren cómo ya, ¿no? En este caso, esa mordida, ya estamos atacando la mordida profunda. Acá ya le retiramos el biturbo porque ya encontramos contacto a nivel de las molares. Entonces ya no tengo necesidad de tener ese biturbo todavía. ¿Ya? Entonces ya retiramos el biturbo, ¿ya? Y coordinamos los arcos. Miren cómo los arcos están mucho más paralelos, ¿ya? La línea media ya está coincidente. Entonces ya prácticamente estamos pues finalizando el caso, corrigiendo pues la mordida profunda, ¿sí? ¿Ok? Ese biturbo también lo podemos usar para controlar verticalmente las mordidas profundas que nosotros causamos cuando cerramos espacios, ¿sí? ¿Correcto? Es normal que el overbite tiende a aumentar cuando hacemos un cierre de espacios, sobre todo cuando utilizamos brackets preajustados, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes acá, tenemos las fotos de una paciente con brackets MBT en la fase de cierre de espacios, alambre 19 por 25 de acero, ¿ya? Fíjense, ya se está cerrando espacios acá, con la mecánica convencional. Y miren cuando se terminó el cierre de espacios. Miren cómo el overbite inicial y miren cómo acá el overbite, ¿sí? Aumenta el overbite, ¿cierto? Fíjense, acá ustedes se dan cuenta de que existe como una ligera curva de speed invertida en la arcada superior. Bueno, los brackets MBT tienen esa característica, ¿no? ¿Por qué? Porque los brackets MBT lo que buscan es, en el segmento anterior, dar un buen overbite, ¿sí? Un pronunciado overbite. ¿Para qué dan ese pronunciado overbite? Para tener una buena guía incisal y pueda proteger mejor a la articulación temporomandibular. Eso forma parte de la filosofía de MBT, ¿sí? ¿Correcto? Forma parte de la filosofía de MBT. Pero con otro tipo de brackets también existe la tendencia a la profundización de la mordida, porque la fuerza que nosotros aplicamos está por debajo del centro de resistencia del bloque anterior. Y este es un caso con brackets MBT también, pero fíjense, estamos nosotros acá también cerrando la mordida, pero está con biturbo. Le colocamos dos biturbos. Ustedes han visto cómo van los biturbos, ¿no? Van a 2 milímetros del borde incisal de los
de los incisivos centrales, ¿correcto? Entonces acá tenemos el byte turbo. Entonces hicimos un cierre de espacios con el byte turbo puesto, ¿correcto? Observen ustedes el overbyte inicial y el overbyte final. Acá ya estamos ya en la fase de engranaje, ¿no? En la fase de cierre, en la fase ya de finalización. Este es un arco Braille 19 por 25. Entonces miren ustedes, se mantiene, miren cómo no se ha modificado para nada ese overbyte. ¿Ah? ¿Por qué? Porque lo hemos controlado verticalmente. ¿Con qué? En este caso, con el byte turbo. Entonces, si ustedes tienen un buen overjet, de tal manera que colocando el byte turbo les permite contactar el incisivo inferior con esa superficie, entonces, todo bien. Podemos nosotros, pues, hacer la retracción respectiva. ¿Sí? Muy bien. También en los libros vamos a encontrar usos de arcos con curva reversa, ¿no? O usos de arcos con curva de Spee para poder corregir la mordida profunda. En realidad casi no lo utilizo, ¿ya? Casi no utilizo arcos con curva reversa. Lo utilizo para corregir mordidas profundas, pero de corregir cuanto 1 milímetro nada más, ¿no? O 1.5 milímetros. No lo utilizo para poder corregir pues overbytes que pasen el 50%, ¿no? Yo utilizo otras mecánicas como vamos a ver ahora, ¿ya? Pero este es algo también válido, tienes que comprar, no te olvides que tienes que comprar para la arcada superior un arco con curva de Spee y para la arcada inferior un arco con curva de Spee reversa. ¿Cuáles son las críticas contra este tipo de arcos? Las críticas son de que no tenemos un control exacto, ¿ya? Un control de las premolares, ¿no? Sobre todo en la arcada inferior, las premolares tienden a destruirse de manera pues desorganizada, ¿sí? Entonces no tenemos un control a nivel de las premolares. Otra desventaja es de que las molares tienden a verticalizarse demasiado, pero yo creo que la más importante, ¿ya? Que nosotros debemos de tener en consideración es que los incisivos muchas veces tienden a vestibuloversarse exageradamente, ¿ya? Entonces tenemos acá el incisivo, tenemos acá a la zona pues del mentón. Si este incisivo se vestibuloversa durante el proceso de corrección de la mordida profunda, lo que va a suceder es lo siguiente, miren, acá está, fíjense. Lo que va a suceder es que el ápice del incisivo va a irse hacia esa tabla lingual, ¿sí? Si es que el ápice se va hacia la tabla lingual, se está produciendo una impactación del incisivo, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, nosotros vamos a seguir aplicándoles fuerzas intrusivas, no se va a corregir la curva de Spee. ¿Por qué? Porque la raíz del incisivo está impactado en esa cortical lingual. Entonces, lo ideal es que la raíz esté entre las corticales, ¿no? En una zona medial, entre las corticales. Entonces, tengan mucho cuidado cuando ustedes utilizan el arco con curva de Spee. Yo lo utilizo, sí, pero para corregir ¿cuánto? 1 milímetro nada más. Listo. Con eso ya, eso es lo que yo necesito. Entonces, para eso utilizo un arco con curva de Spee, ¿no? Que puede ser de acero o también puede ser de níquel titanio. Okay. Muy bien. Una clásica alternativa, de que de repente ustedes también lo usan, estoy seguro que ustedes lo usan, ¿ya? Es el uso del arco base o arco utilitario. Arco base de Ricketts. Porque también existe el arco base de Burston, ¿ya? Existen dos arcos bases, una de Ricketts, otra de Burston. Una de Ricketts es un sistema estáticamente indeterminado, ¿ya? Es estáticamente indeterminado, ¿correcto? Acá tenemos un videito que muestra que es el arco utilitario de Ricketts, ¿ok? Fíjense que el segmento anterior pues ingresa en el stop de los brackets, ¿ya? Me aplica la fuerza intrusiva. Este arco puede ser colocado tanto en la arcada superior como en la arcada pues, inferior, ¿correcto? Muy bien. Para esta paciente, ¿ya? En la cual pues tenía un plano cruzal quebrado, en la arcada superior, tenía un plano cruzal quebrado tanto en la arcada superior como en la arcada inferior, ¿ok? Acá voy a graficar, el plano cruzal está quebrado y acá el plano cruzal está quebrado. ¿Cómo se llama esto? Se llama efecto Bowen, ¿ya? Así, efecto Bowen se conoce de esto, ¿ya? Es el quiebre del plano cruzal, ¿correcto? Efecto Bowen vertical. Entonces, en este caso, ¿ya? Lo que hice fue pues incorporar bandas en las segundas molares, retirar esas bandas con esos tubos, porque ustedes están viendo acá que hay unos tubos simples. Yo necesitaba tubos doble gemelos o tubos triples para poder colocar mis arcos intrusivos, ¿no? Y en las segundas molares necesitaba colocar bandas para que me ayude a corregir esa mordida profunda, ¿no? Pero después de haber colocado las bandas en las segundas molares, cambiado los tubos en las primeras molares, coloqué mi arcos de alineamiento y nivelación,
los arcos de alineamiento y nivelación no fueron suficientes para poder corregir esta mordida profunda, entonces tuve que colocarle el arco utilitario de Ricketts. Y eso fue lo que usé en esta paciente. Miren ustedes la arcada superior, ¿ya? Las molares están rotadas, las molares inferiores están rotadas, tenemos que corregir esa rotación con una alineamiento, ¿no? Una renivelación, un realineamiento, ¿sí? Tenemos que corregir esas rotaciones, ¿no? Incluyendo las segundas molares, y luego ya corregimos, pues incorporamos los arcos utilitarios. Entonces, con biomecánica intrusiva de acción segmentada, es el arco utilitario de Ricketts, es una biomecánica intrusiva con arcos de acción segmentada, es un arco de acción segmentada, ¿no? Entonces podemos corregir esa mordida, pues, profunda. ¿Correcto? Muy bien, entonces podemos corregir la sonrisa gingival que tenía el paciente, una sonrisa gingival iatrogénica. ¿Ah? El arco utilitario, ahí está, muy usado en la arcada inferior. ¿Correcto? Entonces, es para la arcada superior como para... Acá tenemos otra paciente, ¿ah? Paciente mesofacial, ¿ah? Con un perfil. Pues la paciente tenía estos incisivos vestibuloversados. Lo que le molestaba era que sus incisivos, ella los notaba muy salidos, ¿sí? Una clase 1, ¿sí? Una clase 1, superior e inferior. Salió un aviso, creo, del internet. Voy a apagar mi cámara mejor. Ahí está. Ok, entonces, fíjense ustedes, relación molar clase 1. Entonces, si yo decido corregir la vestibuloversión de los incisivos y decido hacer extracciones premolares, tengo que extraer arriba y abajo porque es una clase 1, ¿sí? No nos olvidemos. Entonces hice la extracción de las primeras premolares, arcos de alineamiento y nivelación. Cuando ustedes utilicen sus arcos de acción cementada, les recomiendo que utilicen siempre su anclaje, ¿ya? Un arco transpalatino simple, que puede ser fijo o removible, suficiente como para poder controlar a las molares y para poder controlar el efecto pues del arco utilitario, de los arcos de acción segmentada, ¿no? Intrusiva y segmentada, ¿sí? Porque siempre va a haber un efecto a nivel posterior. Entonces tenemos acá el arco de alineamiento y nivelación superior. Vamos ahora nivelando el arco inferior. Los espacios por cerrar, fíjense, ya se han reducido porque se ha corregido la discrepancia arcodiente. Recuerden ustedes que primero hay que resolver problemas transversales, después hay que resolver problemas verticales y por último hay que resolver problemas sagitales. Entonces acá ya está, la paciente se está aproximando a la corrección del problema vertical y el último será ya el cierre de espacios, pues, ¿no? Remanentes. Entonces tenemos acá, fíjense, el arco utilitario, acá está el arco utilitario, ¿no? Entonces siempre, cada vez que ustedes coloquen un aparato de efecto anterior, intrusivo, de efecto anterior intrusivo, siempre va a existir a nivel posterior una fuerza opuesta e igual, pero pues que va a tender a instruir, ¿no? Siempre. ¿Por qué? Porque la ortodoncia es gobernada por las leyes de la estática, ¿sí? Entonces, si yo en este sistema encuentro, ¿ya?, una fuerza en el segmento anterior hacia arriba, tiene que existir en este sistema una fuerza opuesta. ¿Dónde lo vamos a encontrar? A nivel posterior, ¿sí? Si el paciente es dólico facial, no queremos que estas molares se extruyan, porque mi mandíbula se puede ir para abajo y para atrás. Entonces, ¿qué cosa colocamos? Un arco transpalatino, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, el arco transpalatino garantiza, ¿ya?, que esta molar, que esta fuerza, ¿ya?, no, pues, actúe sobre las molares y no rote mi mandíbula hacia atrás, ¿sí? ¿Correcto? Entonces yo voy a mantener mi relación molar y mi relación canina en clase 1. La paciente, como trabajaba en una empresa transnacional, entonces se desapareció 2 meses y miren cómo vino con una mordida abierta. Miren el efecto que tiene, ¿ya?, el arco, pues, intrusivo, ¿ya? Es normal encontrar este efecto asimétrico, es normal, ¿ya? Es como cuando vamos a distalizar un canino siempre se distaliza más que el otro. ¿Por qué? Porque recuerden que nuestra facie, nuestros maxilares provienen de 2 primordios, derecho e izquierdo, ¿cierto? Entonces la constitución, la configuración no es una copia exacta entre el lado derecho y el lado izquierdo, ¿sí? Entonces, por más que apliquemos la misma fuerza, siempre va a haber una respuesta diferente, y eso es lo que estamos acá visualizando. Ok, sin embargo, ya fue corregido esa, ¿no? Lo renivelamos, bien, mejoró el overbite, ¿no? Mejoró significativamente el overbite, y acá ya estamos colocando el arco braille, estamos ya finalizando, pues, el caso. Entonces, fíjense, y
pues la mordida profunda fue corregida. Acá miren la mordida profunda inicial y miren la mordida profunda como fue corregida, y ya la inclinación de los incisivos también, pues, ¿no? Entonces ya la paciente quedó contenta con su tratamiento. Muy bien, entonces resumiendo algunas maneras de tratar, ¿no? Tenemos que intruir los incisivos superiores o inferiores. Tenemos que extruir las molares, si el caso lo amerita. Tenemos que inclinar los incisivos hacia vestibular si es que están lingualizados. ¿Sí? ¿Correcto? Tenemos que lograr la nivelación del arco a través de la erupción de premolares. Si es que las premolares están intruidas, tenemos también que, ¿no?, que nivelarlas asociado a la rotación horaria mandibular, si es que el caso lo amerita. ¿No? Muy bien, ahora hablemos de otras alternativas. Uso de sistemas de fuerzas estáticamente determinadas. ¿No? Muy bien. Tenemos acá, en este tipodón, dos sistemas. ¿No? La podemos colocar tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. Son dos sistemas diferentes. ¿No? Mejor dicho, son dos aparatos diferentes. El sistema es sistema estáticamente determinado. ¿Por qué? Porque el alambre en la arcada superior, este es un arco de Burston, ingresa en el slot del tubo auxiliar y no ingresa en ningún tipo de slot o tubo en el segmento anterior. Sistema estáticamente determinado. Ese es el requisito. En la arcada inferior, este es un arco de Connecticut, ¿ya? 17 por 25. El de arriba es un 17 por 25 TMA. El de abajo es un 17 por 25 níquel titanio simple, el más simple. ¿Correcto? Entonces, fíjense cómo ingresa en el tubo auxiliar, pero no ingresa en el slot de los brackets. ¿Por qué? Porque hay un arco continuo. Entonces, este es un sistema estáticamente determinado. ¿Ok? Entonces, para que sea un sistema estáticamente determinado, el alambre no tiene que ingresar en el segmento anterior. ¿Sí? ¿Correcto? Si es que ingresa en el segmento anterior, no tiene que ingresar al tubo en el segmento posterior. ¿Sí? Entonces, esa es la característica, ¿no? Acá vemos, por el lado izquierdo, fíjense, el arco base de Burston, ¿no?, y el arco de Connecticut. Podemos trabajar, ¿no?, simultáneamente con el arco de níquel titanio continuo. Entonces acá estamos haciendo un tándem. Simultáneamente estamos trabajando la fase de alineamiento y nivelación. En el plano, estamos trabajando el alineamiento, dándole la conformación al arco, y también estamos trabajando el problema vertical, ¿sí? Simultáneamente. Entonces es una manera de hacerlo más eficiente el tratamiento. Entonces este sistema de fuerzas estáticamente determinadas es un sistema simple y eficiente en los cuales fuerzas y momentos son fácilmente medibles. Así es. La fuerza generada por el cantilever, este es un ejemplo de cantilever, este es el cantilever, porque acá está un ojalillo, se le conoce como cantilever, es un ejemplo del cantilever, ¿no? Es casi constante durante el tratamiento y su desactivación. Es requisito, muy importante, es requisito que un extremo del cantilever sea insertado en un tubo o canaleta, mientras el otro extremo sea apoyado a un alambre. Así es, no tiene por qué ingresar al slot de los brackets. Ejemplos de la aplicación de ese sistema estáticamente determinado, acá podemos ver, ¿no?, en algunos pacientes. Por ejemplo, acá hay dos sistemas. En la arcada superior es un sistema estáticamente determinado y en la arcada inferior es indeterminado porque estamos utilizando un arco utilitario de Ricketts. Y en la arcada superior estamos utilizando un arco, ¿ya?, un arco auxiliar, ¿ya?, un arco auxiliar con un tick-back en el segmento posterior. ¿Sí? Estamos alineando y nivelando en la arcada superior. En la arcada inferior estamos nivelando nada más, no estamos alineando. En ambos sistemas es un sistema estáticamente determinado. El sistema de fuerza estáticamente indeterminado, ¿ya?, ya sabemos que el requisito es el que ingrese en el tubo y también ingrese en el brackets, ¿no? Ejemplo, Ricketts, el arco utilitario de Ricketts. Es requisito que los extremos del cantilever sean insertados en dos brackets o tubos. El arco continuo que nosotros colocamos, ¿ya?, cuando recién pegamos los brackets, es un sistema largo y estáticamente indeterminado. Ese es el mejor ejemplo de un sistema estáticamente indeterminado. Pues no es posible predecir si las fuerzas o momentos desarrolladas en los brackets definen con exactitud las unidades activas o reactivas. Así es, ¿ya? Van a aparecer cantidad de fuerzas, pero nosotros no vamos a poder predecir con exactitud cuál es la zona activa y la zona reactiva. Por eso se le conoce como indeterminado. Entonces acá tenemos el arco utilitario de Ricketts, ¿ya?, como un sistema estáticamente indeterminado que también trabaja, ¿ya?, favorablemente, ¿ya? Entonces ustedes pueden utilizar los dos, un determinado. Pueden utilizar el arco base de Ricketts o pueden utilizar el arco base de Burston, ¿ya? Acá tenemos el arco de intrusión de Burston. Vamos a hablar un poco acerca del arco de intrusión de Burston, ¿correcto? Sistema estáticamente determinado, ¿sí? Veamos. Entonces este arco, ¿ya?, es confeccionado con alambre
de acero o TMA 18 por 25 o 17 por 25 también. Yo utilizo en realidad 17 por 25. En el libro está 18 por 25. Yo prefiero utilizar un 17 por 25. Esto requiere, este arco base, todos los arcos base en realidad, tanto el de Ricketts como el de Burston, requieren una unidad posterior, un anclaje. Entonces podríamos colocar nosotros un alambre 19 por 25 que vaya desde la molar hasta la premolar. Ese es mi anclaje. ¿Ah? De preferencia, un alineamiento previo a los incisivos. Así es. De frente no voy a colocar mi arco base, tengo que primero alinear, colocando un alambre 14, un alambre 16 y después colocar mi arco base, ¿no? Entonces, tenemos que introducir incisivos y después, si se requiere, introducir caninos. Así es, primero introducimos incisivos y después introducimos caninos. No en masa, ¿ya? Si la mordida profunda es muy severa, no en masa, porque más fuerza voy a necesitar para introducir el segmento anterior y más fuerza va a existir en el segmento posterior. Es necesaria la localización del centro de resistencia de los incisivos, el cual se halla en el tercio cervical, a la altura del tercio cervical y distal de los incisivos. Está en la cara distal, a ese nivel, pero el centro de resistencia está en la parte superior, ¿no? En el hueso, no está a nivel pequeño. Cada vez que utilicemos arcos base, siempre utilizar sus anclajes, ¿no? Su anclaje, arco transpartino superior y un arco lingual inferior podría ser, ¿no? Pero lo que es imperativo, sí es el arco lingual, perdón, el arco transpalatino, es imperativo, ¿no? En el arcado inferior, el hueso ayuda y la anatomía de las raíces también ayuda a que las molares sean estables, pero en la arcada superior no, las molares son más lábiles y se pueden, ¿no? Pues extruir, ¿correcto? Entonces hablábamos de un segmento anterior y posterior para utilizar este arco base, ¿no? Fíjense ustedes, acá tenemos el segmento anterior, ¿no? Que va de lateral a lateral, alambre, este alambre puede ser 19 por 25, y estos son los arcos pues, de estabilidad. Arcos de estabilidad se le conocen, 19 por 25, acá también, 19 por 25. Si hiciste la extracción de una premolar, pues hasta la segunda premolar, nada más. Si es que acá existe extracción de una premolar, entonces el arco va de la premolar, de la segunda premolar a la molar, nada más. Eso forma parte de mi estabilización, de mi anclaje. Entonces tenemos un arco anterior segmentado y tenemos dos arcos laterales segmentados, ¿correcto? Entonces el arco base, la confección del arco base de Burston, ¿ya? El arco base de intrusión de Burston, consiste en primero, el alambre sale del tubo ciliar, ¿ya? Se va hacia arriba y conformamos pues el ojalillo, que es el ojalillo, ¿ya? El helicoide, por dicho, el helicoide, ¿ya? Conformamos el helicoide con la pinza tweet omega. Luego viene hasta mesial del canino, luego baja y contornea pues al arco segmentado anterior. ¿Qué alambre es este? Es un alambre 17 por 25 TMA o 18 por 25 acero. Yo utilizo 17 por 25 TMA, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ahí está, fíjese, un doblez de 45 grados a la altura de mesial de canino. Luego va, ¿no? El arco va contorneándose, siguiendo a la cara vestibular. Luego nuevamente el distal del lateral opuesto sube 45 grados, ¿no? Y luego lo doblamos hacia distal y acá nuevamente hacemos pues el respectivo helicoide, ¿correcto? Entonces tenemos acá el arco base de Burston, ¿ya? Y tenemos el segmento anterior, que ya lo habíamos descrito. Este de acá es un alambre de acero y este de acá es un alambre pues de TMA, no nos olvidemos, ¿ya? Fíjense, acá tenemos el arco base pasivo, el arco base pasivo. Miren cómo el alambre no ingresa en el stop de los brackets. Entonces, si es que ingresa en el slot de los brackets, lo convertimos en un sistema estáticamente indeterminado, ¿ya? Fíjense ustedes cómo el helicoide sale del tubo ciliar, ¿okay? Entonces, ¿qué sucede si tenemos una mordida profunda, ¿ya? bien marcada, casi el 80%? ¿Y qué sucede si nosotros colocamos un alambre continuo, y yo le adiciono el arco base? Acá está el arco base. El arco continuo es el que ingresa al stop, el arco base lo amarramos nada más. Entonces, como el alambre está, ¿no? Como el alambre incorpora al canino, o sea, mi bloque anterior sería incisivos y caninos, entonces ya son dos raíces más, ¿sí? Si nosotros intentamos intruir los 6 dientes,
Hemos dicho que este es un sistema estático, ¿cierto? Está gobernado por las leyes de la estática. Entonces, la fuerza para intruir incisivos y caninos es mayor que la fuerza para intruir solo incisivos. ¿Cuánto necesito aplicar para los incisivos? Entre 100 y 120 gramos, nada más. Para los superiores. Para los inferiores, 60 gramos, nada más. 15 gramos para los inferiores, por diente. ¿Sí? Entonces, para los superiores necesito de entre 100 y 120, pero para los incisivos, nada más. Si incluimos el canino, voy a utilizar más fuerza. Voy a llegar a 180, casi 200 gramos. Que eso quiere decir de que la fuerza a nivel de la molar también es de 200 gramos, fíjense ustedes. Y si nosotros no queremos que estas molares se extruyan, ¿ya? Entonces no me conviene que esta fuerza sea de 200 gramos, ¿cierto? Me conviene que esta fuerza sea de 100 gramos nada más para poder controlarlo con mi ATP y con este segmento lateral, ¿sí? Entonces esa es la idea. La idea de intruir los incisivos es evitar el efecto colateral a nivel posterior, evitar de que mi molares se extruyan, evitar de que mi mandíbula rote hacia abajo. Eso es lo que nosotros queremos evitar, ¿ya? Porque si mi molar se extruye, mi mandíbula se va a ir hacia abajo. Y si ya es una clase 2, se va a volver más clase 2. Y más difícil será para nosotros engranar adecuadamente en una clase 1. ¿Sí? Entonces la idea es esa, ¿no? Entonces, cuando tenemos una mordida profunda muy severa, lo recomendable es aplicar una mecánica, pues un sistema estáticamente determinado. Puede ser indeterminado, puede ser, porque también te vas a concentrar solamente en los 4 incisivos. La idea es que te concentres solo en los 4 incisivos, no te concentres en los 6 dientes, solo en los 4 incisivos. Porque si intruimos solo 4 incisivos, vamos a reducir la fuerza a nivel posterior y va a haber menos efectos sobre el plano cruzal. Recuerda que el plano cruzal inferior se está adaptando a lo que sucede en el plano cruzal superior. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado, ¿ya? Para activar el arco base, lo que hacemos es abrir este helicoide, lo abrimos entre 30 a 45 grados, prefiero yo abrirlo a 45 grados, y acá tenemos ya el arco base pues activado, ¿sí? ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué ventaja tiene este arco base, ¿ya? Con este sistema estáticamente determinado? Que yo puedo hacer intrusiones puras, intrusión pura, puedo hacer una intrusión pura, como también puedo hacer una intrusión con vestíbulo-gresión, ¿ya? Fíjense ustedes, ¿qué sucede? Lo que sucede es lo siguiente: cuando nosotros amarramos o ferulizamos o ligamos los 4 incisivos, los 4 incisivos se convierten en un cuerpo. Ese cuerpo tiene un centro de resistencia. Si lo veo sagitalmente, ese centro de resistencia está, fíjense, a este nivel, está a este nivel, a esta altura, a este nivel. Está un poco más hacia arriba, no está a la altura del diente. El centro de resistencia está en esta línea, diríamos, ¿no? En esta línea, está por acá, ¿sí? Entonces, cuando colocamos el arco base, si es que yo lo amarro este ángulo del arco base con el ojalillo, entonces la fuerza va a estar aplicada por el centro de resistencia. Entonces allí yo utilizo, mejor dicho, estoy haciendo una intrusión pura, ¿ya? ¿Cuándo voy a hacer esto? Cuando quiero que los incisivos no se vestibuloversión. Quiero corregir el overbite sin que exista una vestibuloversión de incisivos. Entonces allí voy a utilizar una intrusión pura. Voy a amarrarlos bilateralmente a los ojalillos del arco segmentado a este ángulo, ¿sí? Entonces, si es que quiero una intrusión con vestíbulo-versión, entonces voy a amarrar el arco base al segmento anterior, lo voy a amarrar, pero entre los laterales, entre central y lateral, ¿sí? Recuerda que siempre hay una fuerza intrusiva, siempre hay una fuerza extrusiva, no te olvides. Esta fuerza extrusiva la tenemos que minimizar. Ahora, ¿qué sucede si estoy ante un braquifacial? ¿Vas a minimizar esta fuerza? No, te conviene que esta fuerza se desarrolle, ¿sí? Te conviene que esta fuerza se exprese, porque es un braquifacial, tú quieres que la molar se extruya. En ese caso, entonces, pues aplica una fuerza, ¿ya? No tengas tanto temor, ¿ya?, de que esta fuerza te vaya a destruir tu molar, porque tú lo que quieres es eso. Si tienes un braquifacial clase 1, por ejemplo, con mordida profunda, ¿sí? Entonces puedes monitorear tu fuerza, ¿sí? Puedes monitorear. Ya sabes que hay que medir la fuerza con el dinamómetro, ¿no? Entonces acá tenemos el amarre para, este es un ejemplo de amarre para intrusión y vestibuloversión, y este es un ejemplo de amarre para intrusión mular, no nos olvidemos, ¿correcto? Acá lo amarramos, o también lo podemos amarrar acá. Fíjense ustedes, lo podemos amarrar también acá, ¿ya? Veamos. Lo podemos amarrar entre central y lateral, Listo, ya está, amarrado. Acá no, porque esto es para intrusión pura. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, ese es el arco base
de intrusión de bursto. Entonces, vamos a aplicar parte de esta filosofía. ¿Ya? Si el caso, fíjense ustedes, si el caso no tiene una mordida profunda tan severa, ustedes en ese caso sí podrían incorporar un arco continuo y utilizar el arco base de intrusión de bursto, ¿ya? En la cual ustedes quieren intruir todo el segmento anterior. Pero si es que no hay una mordida profunda tan severa, si tienen una mordida profunda muy severa, no incluyan al canino, ¿ya? Y solamente hagan inicialmente un arco segmentado anterior, ¿ya? Tenemos acá una mordida. Miren, esta mordida no tiene pues un overbite del 80%, 90%, ¿no? Entonces acá colocamos los respectivos brackets, en este caso fueron bracket rods, y pues en la arcada superior utilizamos una mecánica, un sistema estáticamente determinado, porque yo puedo acá medir las fuerzas, y en la arcada inferior utilizamos una mecánica estáticamente indeterminada porque utilicé el arco utilitario de Regex. Y de esa manera fuimos pues corrigiendo el overbite, ¿no? Y miren ustedes, ya acá ya mejoró significativamente el overbite, ¿no? Y podemos proceder con la fase después de coordinación de arcos, corrección de la línea media. Acá estamos corrigiendo la línea media, ¿no? Cuando ya hemos corregido pues esa mordida profunda, ¿sí? En este caso, fíjense, tenemos acá una mordida, sí, acá sí tenemos una mordida de casi el 100% de overbite, ¿no? Entonces acá lo atacamos por dos frentes. Lo atacamos a la mordida profunda colocándole un arco intrusivo con un sistema estáticamente determinado y le colocamos un biplate. ¿Ya? Le colocamos un biplate. Miren, este es un sistema estáticamente determinado. ¿Ya? En el segmento posterior está pues el tick back. Acá utilizamos el tick back, no el helicoide, sino el tick back. Y también le colocamos pues el biplate. Entonces acá estamos atacando tanto en la arcada superior como en la arcada inferior, pues la mordida profunda. Y miren cómo va mejorando. Miren cómo ya fue corregida la mordida profunda. Fíjense. ¿Ya? ¿Correcto? Casi era del 100% y miren cómo está. ¿Sí? ¿Correcto? Ventajas del arco intrusivo auxiliar. Ventajas del arco que no ingresa al slot de los brackets. Bueno, ese arco, fíjense ustedes, ¿ya? Está más hacia el igual en relación al arco que ingresa a los brackets. Si el arco ingresa al brackets, está a este nivel. Acá ingresa, ¿no? Al bracket, al slot. Pero cuando el arco no ingresa a los brackets, esos arcos auxiliares, en el momento que nosotros lo amarramos, esos arcos se van adaptando al segmento anterior, de tal manera que se ubican en una posición más lingual, ¿ya? Más lingual, si tomamos como referencia el centro de resistencia del viento, ¿ya? Si tomamos como referencia. Por lo tanto, si esta fuerza pasa más cerca al centro de resistencia, ¿ya? Del diente, menos vestibulación va a existir, ¿ya? Menos vestibulación va a existir. Entonces, la ventaja de este arco intrusivo auxiliar es de que vamos a tener un mejor control sagital durante la intrusión, un mejor control sagital, ¿correcto? Es importante, ¿no?, que si nosotros identificamos que los laterales, por ejemplo, están bien ubicados y los centrales son los que están extruidos, no tenemos por qué colocarle de frente un arco continuo de níquel titanio, ¿no? Ya, y nos olvidamos del paciente, regrese usted dentro de 3 semanas, 4 semanas, porque ¿qué es lo que está sucediendo acá? Dijimos que este es el mejor ejemplo de un sistema estáticamente indeterminado. No sabemos al final cuál va a ser la zona activa y reactiva, no sabemos cómo van a reaccionar los dientes. Entonces los incisivos laterales se van a extruir. Si los incisivos laterales estaban bien ubicados, ¿por qué los voy a extruir? Y eso es lo que hacemos muchas veces. Solamente tenemos mordida profunda provocada por los incisivos centrales y después de 4 meses tenemos ahora una mordida profunda por los 4 dientes, porque nosotros nos hemos encargado de extruir los incisivos. Entonces, tal vez nosotros podríamos colocar un arco, ¿ya? Un arco base, que venga desde el segmento posterior y que ingrese solamente a los centrales, o amarrarlo solamente a los centrales, y listo, y se va. No tenemos por qué tocar a los laterales. Lo tocaremos a los laterales cuando los centrales ya estén mejor nivelados con los brackets, y ahí sí colocaremos un arco de níquel titanio, ¿sí? Entonces, podemos hacer eso. En lugar de inicialmente colocar un arco de níquel titanio y el arco de níquel titanio vaya a extruir mis incisivos. Aparte de eso, también va a realizar movimientos radiculares que no sabemos nosotros cuál va a ser el resultado de esos movimientos radiculares, ¿no? Porque los dientes están pues, muchas veces pues, muy apiñados, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso. Muy bien, otro arco también que encontramos en la literatura, ahí que es un arco pues, clásico también en ortodoncia. Hay muchos arcos clásicos, mucha patología clásica que nosotros no
no, pues no lo utilizamos, ¿no? Porque no lo hemos visto, ¿ya? Y que son muy efectivos, ¿ok? Por ejemplo, el arco de intrusión de Zeppelin. Es un arco antiguo, ¿ya? Pero que lo podemos utilizar, lo podemos aplicar para mordidas profundas no severas, no muy complicadas, ¿ya? Arcos de intrusión y retracción de Zeppelin, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué consiste? Este arco era confeccionado con un alambre redondo, .018 australiano, pero acá no, si no encontramos el alambre australiano, pues entonces utilizamos alambre de acero, porque el alambre australiano es un alambre de acero también, ¿sí? Entonces, este arco trabaja a nivel posterior con un tick back, no con un helicoide, sino con un tick back, ¿no? Y este arco puede hacer intrusión y retracción. Entonces, ¿qué consiste en colocar en confeccionar un alambre, ¿ya? En confeccionar un alambre continuo, pero le vamos a hacer unos ojalillos, ¿ya? Unos ojalillos, fíjense, se le hace unos ojalillos en el plano horizontal, sería un doblez de primer orden, ¿ya? Fíjense, ¿y cuál es el objetivo de esos ojalillos? Fíjense, el ojalillo sirve si es que yo quiero hacer un movimiento de retracción también, para poder colocar los elásticos. Acá fíjense en esta fotografía cortesía del doctor Scanavini, noten ustedes un alambre que viene desde el sector posterior y lo que hace es simplemente amarrarse al arco segmentado de lateral a lateral, ¿sí? Entonces ese es un arco de acción segmentada, ¿sí? A nivel posterior tiene un tick back, que es el que hace pues, que el segmento anterior intruya a los incisivos, ¿ya? Entonces, si nosotros no colocamos el elástico, y si hinchamos nada más el sector posterior, lo que va a hacer este arco es intruir nada más, ¿ya? Pero si colocamos los elásticos, lo que va a hacer es intruir y también retraer. Muy parecido al arco de intrusión y retracción de 3 piezas de Burston, como vamos a ver acá en la siguiente diapositiva, ¿no? Entonces, fíjense cómo esta mordida profunda fue corregida. Y también este espacio fue cerrado, ¿sí? ¿Correcto? Acá tenemos otro ejemplo, ¿ya? Miren, también se puede utilizar con un arco continuo, no hay necesidad de que sea un arco segmentado, también un arco continuo, podemos utilizar un arco 0.18, un punto 0.18, ¿ya? Y lo amarramos al segmento anterior para que vaya aplicando ya una fuerza intrusiva. Entonces, esto lo que hace es que nuestro tratamiento sea más eficiente, ¿cierto? Porque ya estoy atacando el segmento vertical, el plano vertical. Si solamente me concentro en colocar níquel, titanio, níquel, titanio, níquel, titanio, no estoy atacando el problema vertical, ¿sí? El problema vertical, la mordida profunda, ¿ya? En este caso es más difícil corregirla que la mordida abierta, ¿ya? Cuando el problema es netamente dentro alveolar, ¿ya? Pues con el alambre níquel titanio puedo llegar muchas veces hasta un 18x25, 19x25 y continúa la mordida profunda. Fíjense. Entonces necesitamos una ayuda durante esa fase de alineamiento y nivelación, ¿ya? ¿Correcto? Y esa es una propuesta, ¿ya? Acá, por ejemplo, fíjense, acá tenía una paciente, ¿ya? Clase 2, manipulación de Angle clase 2, segunda división, ¿ok? Entonces colocamos el arco de níquel titanio, pero adicionalmente a eso le colocamos un arco, ¿ya? Como el principio de la mecánica del arco base de Burston, helicoide. Fíjense, y miren cómo el alambre, en este caso, pues va unido al segmento anterior, nivel de incisivos. Lo que buscamos es de que los incisivos se intruyan y se vestibuloversen, ¿sí? Eso es lo que buscamos, ¿ya? No solamente se vestibuloversen. Si yo coloco un arco de níquel titanio, lo que voy a hacer es pura vestibuloversión nada más, ¿sí? Va a existir una intrusión relativa provocada por la vestibuloversión de los incisivos, pero lo que buscamos acá es una intrusión también. Por eso es que se colocó este arco, ¿sí? Podemos hinchar el arco para que no se vestibuloverse demasiado, podemos hinchar y vas a tener ya un control sagital, ¿sí? Muy bien. Otra alternativa, también tenemos el arco base de intrusión, perdón, el arco de intrusión de 3 piezas, ese ya no es arco base, el arco de intrusión de 3 piezas de Burston, ¿ya? De Burston. También, tal vez ustedes ya lo han utilizado, si no lo utilizan, les recomiendo, es muy efectivo este sistema, arco de intrusión de 3 piezas, ¿ya? De Burston, ¿ok? La mecánica de Burston, que es la mecánica de arcos segmentados, siempre requiere anclaje, ¿no? El otro siempre pedía un anclaje. Entonces, en el arcado superior, un arco transpalatino, en el arcado inferior, un arco lingual. Muy importante. Entonces, este arco de intrusión de 3 piezas ayuda al movimiento vertical sin movimiento vestibular, ¿ya? También tengo esa ventaja de que yo puedo hacer una intrusión sin ningún tipo de vestibuloversión.
¿ok? Igual que el arco base de Burston, igual, ¿ya? Pero este tiene otra ventaja, que yo puedo hacer una intrusión y lingualización si quiero, también. Y tiene otra ventaja en comparación con el arco base de Burston, que yo puedo hacer una intrusión y retrusión también si deseo. ¿Sí? Entonces tiene dos, tres ventajas más significativas que el arco base de Burston. Este es el arco de 3 piezas, arco de intrusión de 3 piezas de Burston. ¿Correcto? Entonces, consta de qué? De un segmento anterior, ¿ya? Con sus extensiones distales que van hasta distal de canino. ¿Ya? Este alambre es 19 por 25 de preferencia. Ojo, esto también requiere un prealineado, ¿cierto? Para que este alambre ingrese, si es un alambre rígido de acero y es un alambre rectangular, tiene que tener un prealineado. Entonces requiere un prealineado. ¿Ya? Entonces, una vez que ya hemos alineado los incisivos, el paciente puede tener todavía la mordida profunda. Bueno, colocamos el arco, este segmento anterior con las extensiones distales. ¿Listo? ¿Qué más requerimos? Vamos a requerir también un arco de estabilización posterior, ¿cierto? Vamos a requerir un arco de estabilización posterior. Vamos a ver acá un arco de estabilización posterior que vaya ¿desde dónde? Desde las molares a las premolares, ¿sí? Y los cantilevers. Acá tenemos los dos cantilevers, ¿sí? Estos cantilevers son con alambre TMA 17 por 25, ¿sí? Este arco anterior tiene que ser rígido, no puede ser flexible. Los cantilevers tienen que ser flexibles, TMA 17 por 25, ¿ok? Para activar el cantilever, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Abrirle el helicoide, 45 grados aproximadamente, ¿ok? Muy bien, entonces acá tenemos, fíjense, acá ustedes pueden visualizar el arco de estabilización posterior, ese es el arco de estabilización posterior, que es un alambre de acero, ¿ya? Es un alambre de acero, 18 por 25, ¿ya? 19 por 25, lo colocamos pasivamente. ¿Qué sucede si es que el bracket del premolar no está al mismo nivel que el bracket de la molar, que el tubo de la molar? Bueno, lo colocamos pasivamente. Nos adaptamos pasivamente con el alambre rectangular al stop de los brackets. ¿Sí? ¿Correcto? Pasivamente. Para eso requerimos hacer unos dobleces en el alambre, ¿no? No siempre va a entrar así totalmente recto. ¿Sí? Entonces acá vemos a los cantilevers ya, fíjense, activados. ¿Sí? Estos cantilevers se van a enganchar, ¿okay? En las extensiones distales. ¿Okay? Se van a enganchar en las extensiones distales. Entonces, tengo tres opciones de intrusión con este sistema. Sistema estáticamente determinado. Puedo hacer una intrusión pura de incisivos, puedo hacer una intrusión con vestíbulo-versión y puedo hacer una intrusión con linguoversión o lingualización. ¿Sí? ¿Va a depender de qué? Va a depender de la longitud que yo considere en relación al centro de resistencia de los 4 incisivos que están por acá. ¿Sí? ¿Correcto? Acá se puede visualizar, miren cómo está el cantilever, está enganchado, acá está enganchado, ¿sí? ¿Correcto? ¿Se puede salir esto en el paciente? Bueno, hay que tener cuidado, hay que cerrar ligeramente ¿no? El cantilever, el segmento anterior del cantilever, hay que cerrarlo, no cerrarlo totalmente, pero hay que cerrarlo, no dejarlo muy abierto. Recuerden que siempre va a haber una fuerza intrusiva, hay que decirle al paciente pues, que no coma cosas muy pegajosas, ¿ya? Tiene que comer cosas suaves para que pueda cuidar su aparatología, ¿sí? Si el paciente se va a ir de viaje, no coloquen este aparato, ¿sí? El paciente tiene que estar en la misma ciudad donde ustedes trabajan. Si ustedes se van de viaje 2 meses, 3 meses, no coloquen este aparato, porque puede ser que al paciente se le salga uno de los cantilevers. Entonces tienen ustedes que primero monitorear bien al paciente las primeras semanas, ¿no? Este es un sistema fantástico, pero que requiere la colaboración del paciente, ¿no? ¿Okay? Para que no haya ningún tipo de urgencias. ¿Correcto? No te olvides de que tiene que tener un arco transpalatino. Entonces, mira, vamos a aplicar una fuerza acá. Mira, acá es el cantilever. El punto verde sería el centro de resistencia de los 4 incisivos. Si la fuerza va por detrás, entonces fuerza por distancia, los incisivos se van a lingualizar, se van a intruir y se van a lingualizar, ¿cierto? Entonces sería así este movimiento. Si la fuerza va a la altura del centro de resistencia, entonces intrusión pura. Si la fuerza va delante del centro de resistencia, entonces va a existir una intrusión y una vestíbulo-presión. Listo, ahí está. Entonces, depende de qué es lo que necesites. Depende de cómo estén tus incisivos, ¿sí? En la mayoría de los casos necesitamos una intrusión pura o una intrusión con linguoversión, en la mayoría de los casos, ¿sí? Habrá casos en los cuales necesitemos una intrusión y vestíbulo-presión. Recuerda que la fuerza que apliquemos acá va a ser la misma fuerza que va a aparecer a nivel de la molar,
¿sí? ¿Correcto? Pero esta fuerza tiene que ser aliviada, reducida por medio del arco transpalatino y por medio de este arco estabilizador, ¿sí? ¿Correcto? No nos olvidemos. Puedo utilizar arco de 3 piezas de Burston en el arcada inferior. No te recomiendo, ¿ya? No te recomiendo. Es mejor que trabaje en la arcada superior, ¿ya? En la arcada inferior utiliza otro tipo de herramientas: arco utilitario de Ricketts, arco base de Burston, arco de Connecticut, pero no, o mini tornillos si deseas, ¿ya? Pero no arco de 3 piezas, ¿ok? Porque esta zona es muy corta para para el espacio de trabajo que requiere estos arcos, ¿sí? Entonces acá se puede visualizar, ¿ya? ¿Qué sucede si es que deseo hacer intrusión y también retrusión? Bueno, esto implica que tu canino sea retruido. Esto implica que tu canino sea retruido y que hay un espacio entre el lateral y el canino, ¿sí? Porque vas a aplicar una fuerza retrusiva también. Entonces, fíjate, existe acá una fuerza de intrusión y retracción. La fuerza de intrusión lo da el arco utilitario, el cantilever. Y la fuerza de retrusión lo da el elastic, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, este arco de intrusión y retracción de 3 piezas consta de una unidad de anclaje, el segmento anterior con una extensión posterior o distal, alambre 19 por 25 o 21 por 28 si deseas. Cantilever de intrusión, alambre TMA 17 por 25 y un elástico de retracción con una fuerza de 100 a 150 gramos por lado, ¿ya? Entonces, miren, el cantilever me va a aplicar esta fuerza celeste. El elástico me va a dar esta fuerza blanca. Entonces son dos vectores que están actuando sobre el cuerpo llamado cuatro incisivos. Entonces voy a tener como resultante, ¿ya?, esta fuerza que va a ser paralela al eje axial de los cuatro incisivos, ¿ya? Es muy efectiva, este sistema muy efectivo, ¿no?, esa manera de hacer intrusión y retracción. En los pacientes me permite un perfecto, ¿no?, control sagital y vertical de los cuatro pues, incisivos, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Ok? Fíjate, acá estamos utilizando mini tornillo. En lugar de que el elastic venga hasta la molar, viene hasta el mini tornillo. Entonces acá tenemos una fuerza intrusiva, el cantilever, y tenemos una fuerza de retracción. Por lo tanto, habrá una fuerza, pues, paralela al eje axial de los cuatro incisivos. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Intruyendo y retrayendo, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, fíjense ustedes cómo era este paciente. Miren cómo estaban los incisivos con mordida profunda y también con vestibulación. Y miren cómo quedan los incisivos ahora, ¿ya? Miren cómo quedan. Acá le hemos retirado el cantilever, ¿ya? Nunca trabaja así, siempre trabaja con cantilever. Acá le hemos retirado para que ustedes puedan visualizar, ¿no?, la fuerza que proviene del mini tornillo y cómo está actuando, pues, sobre este segmento, ¿no?, sobre este segmento anterior, sobre los segmentos distales, pues, ¿ya? Acá es otro ejemplo, otro caso. Miren el espacio que existe entre el central y entre el lateral y el canino, ¿ya? Miren el espacio que existe. Esto requiere que nosotros hayamos distalizado el canino, ¿ya? Esto requiere una distalización inicial del canino, ¿correcto? Entonces tenemos acá una fuerza intrusiva y una fuerza de retracción. Miren cómo el espacio se va cerrando, ¿ya? Fíjense, se va cerrando el espacio. Fíjense, y miren cómo el overjet y el overbite va quedando adecuadamente. Este es uno de los sistemas que me permite hacer una sobrecorrección de la mordida profunda. ¿Por qué? Siempre existe la tendencia a la recidiva, siempre, ¿ya? Entonces, cada vez que nosotros hagamos una corrección de la mordida profunda, siempre hay que hacer una, pues, sobrecorrección. Entonces ya colocamos los arcos de renivelación, los arcos de níquel titanio, y miren cómo ya se corrigió, pues, la mordida profunda. Veamos a este paciente, un paciente, pues, de 14 años con una protrusión dentoalveolar, perfil convexo. El paciente quería reducir esa convexidad, entonces paciente candidato a la extracción de las primeras premolares, superiores e inferiores, mordida profunda, ustedes pueden ver la mordida profunda, fíjense, mordida profunda, relación canina clase 2, molar clase 2, y en este lado izquierdo, relación canina clase 1, molar clase 1, malocclusión de ángulo clase 2, primera división, subdivisión derecha entonces. La arcada superior alineada, la arcada inferior alineada, pero falta nivelar y ligero apiñamiento. ¿Okay? La panorámica, ya no tenía crecimiento este paciente, vemos un ángulo ANB de 5 grados, está en el borderline, ¿no?, entre una clase 1 y una clase 2.
Entonces, el tratamiento activo se hizo la extracción de las primeras premolares, arcos de alineamiento y nivelación, brackets MBT. En la arcada superior se estaba retrayendo con los mini tornillos, en la arcada inferior se estaba retrayendo de una manera convencional, ¿no? Muy bien. Y de pronto la mordida profunda empezó a aparecer, esta mordida profunda. Durante la fase de alineamiento, ¿no? Y nivelación ya lo habíamos corregido, pero durante el cierre de espacios apareció esta mordida profunda. Otra vez. ¿Ya? Entonces, utilizamos un arco utilitario, en este caso, y concomitantemente con el arco utilitario, un arco segmentado, ¿ya? Para ir distalizando el canino. ¿Ya? Porque el canino faltaba pues distalizar unos 2 milímetros nada más, o 3 milímetros, ¿correcto? Entonces acá voy incluyendo los 4 incisivos y voy distalizando el canino simultáneamente, ¿correcto? Ahí está, fíjense, vamos distalizando el canino con el mini tornillo y vamos incluyendo, pues acá hay un doblez de feedback, ¿no? Que me va incluyendo los 4 incisivos, ¿ok? Muy bien, como el canino va a tener contacto con el premolar, porque acá falta todavía que el canino se distalice, ¿no? Entonces va a crear espacio entre el lateral y el canino, ¿cierto? Se va a crear ese espacio, y entonces yo tengo que cerrar ese espacio. Entonces fíjense, lo que hago cuando estoy ante este contexto, cuando estoy ante ¿no? momento clínico, lo que hago es cortar al arco utilitario, ¿ok? Lo corto en distal de canino, a la altura de distal de canino, cuando el canino ya está en su posición final, a esa altura, lo doblo hacia arriba y hacia adelante. Listo. Entonces ya estoy simulando un segmento, ¿no? anterior con su extensión distal para utilizar mi arco de intrusión y retracción de 3 piezas. Ahí está. ¿Ya? Miren, este era el arco utilitario. ¿Ya? Lo cortamos y lo doblamos y le colocamos los cantilevers y la fuerza de retracción que venía desde el monitor. Ahí está, fíjense, ya estamos retrayendo, estamos intruyendo y estamos retrayendo. Los caninos ya están en clase 1, acá el canino está en clase 1, acá también el canino ya está en clase 1. Continúo, acá está en clase 1, fíjense. ¿Ya? Acá quité el cantilever para poder visualizar el elástico. Acá también la retracción es con el cantilever, ¿no? Nunca solamente con el elástico, siempre con el cantilever para el control vertical. ¿No? Y luego de eso, ya cuando conseguimos un buen overbite y un buen overjet, pues colocamos los arcos de renivelación, antes y después. Entonces acá está el paciente, antes y después, su perfil mejoró significativamente, ya no tiene mordida profunda, ya no tiene overjet aumentado, la relación canina ya es clase 1 y molar también clase 1, ya no tiene este overjet aumentado, los incisivos ya no están vestibulversados, que era algo que le molestaba al paciente. Fíjense cómo los incisivos se han pues, retroinclinado. Observen cómo los incisivos se han retroinclinado. Este es su cefalograma inicial, cefalograma final. ¿No? No hemos perdido ningún tipo de anclaje. ¿No? Y conseguimos pues, una adecuada finalización. Otra paciente, esta paciente era una clase 2, esquelética, malnutrición de angle clase 2. Miren ustedes la hipertonicidad del músculo mentoniano. Acá la niñita está forzando los labios para poder lograr un buen sellado. Acá miren, los labios están más relajados. Siempre se le notaban los dientes, por el desequilibrio esquelético que tenía. Entonces, fíjense ustedes, también colocamos un arco utilitario en la arcada inferior. En la arcada superior, acá también utilizamos un arco utilitario inicialmente. Vamos distalizando los caninos, similar a la biomecánica que ya mostré, ¿no? Similar, cuando los caninos ya llegaron a una clase 1, cortamos, y obviamente cuando los incisivos ya estaban, ¿no? Ya no estaban en una mordida profunda, cortamos el arco utilitario en distal del canino. ¿Ok? Acá ya está con sus dobleces. Esto trabajó con el cantilever, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo estaba la paciente inicialmente. Miren el tremendo overjet que tenía esta niñita. Miren el tremendo overjet que tenía. Pues acá hicimos la extracción de primeras premolares superiores nada más. Era una clase 2, primera división. Una maloclusión de angle clase 2, primera división. Y esquelética clase 2. Entonces no me convenía extraer premolares en la cara inferior, solo en la cara superior. Entonces fíjense ustedes cómo mejoró, ¿no? Ese overjet y overbite. La paciente quedó contenta con su tratamiento. Entonces tenemos las fases iniciales de tratamiento y al finalizar pues, el tratamiento. ¿Correcto?
También podemos encontrar mordidas profundas asociadas a planos oclusales canteados en el segmento anterior. Esta señorita había recibido un tratamiento ortodóntico, ¿ya? Pero ella no estaba contenta con su tratamiento. Miren, ella notaba la mordida profunda, ella lo notaba, ¿ya? Los pacientes ahora van a internet, ¿no? Y averiguan, ¿no? Entonces ya saben que es una mordida profunda, que es una mordida abierta, y también pueden notar ustedes el canteo del plano oclusal, ¿sí? ¿Correcto? Canteo del plano oclusal. ¿Ya? Entonces nosotros también podemos utilizar las mecánicas de los cantilevers para poder corregir el canteo del plano oclusal y para poder corregir la mordida profunda que está pronunciada donde el plano oclusal está mucho más canteado, mucho más extruido. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos este plano oclusal, está así, el plano oclusal superior está así. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos una intrusión de este segmento. ¿Sí? ¿Correcto? Acá puede ser que el paciente necesite una extrusión. Si no necesita extrusión, pues simplemente lo dejamos en esa posición y lo que necesitamos es una intrusión en este bloque. De tal manera que el plano oclusal quede en esta posición. ¿Sí? Entonces, una manera de corregir esos canteos en el segmento anterior es utilizando pues, los arcos, la mecánica del cantilever. Esta mecánica del cantilever requiere también un arco transparente. ¿Por qué? Miren ustedes acá. ¿No? Si voy a intruir este segmento, este es un arco segmentado. Si voy acá a intruir este segmento, fíjate, voy a intruir este segmento, porque este cantilever es para intruir. Quiere decir que a nivel posterior la molar se va a extruir. Si voy a extruir este segmento, porque este cantilever es para el segmento, para extruir este segmento. ¿No? O sea, estos cantilevers están preparados para que el plano oclusal rote en este sentido. ¿Sí? Si acá voy a extruir, entonces, quiere decir que a nivel posterior va a haber una fuerza intrusiva. Miren, la pieza 1.6 va a recibir una fuerza intrusiva. La pieza 2.6 va a recibir una fuerza extrusiva. ¿Correcto? Si nosotros no colocamos el arco estabilizador, voy a cantear mis planos oclusales. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Y esto obviamente ayuda bastante, pues, ¿no? Este arco transparentino, ¿no? A que mis molares soporten esas fuerzas intrusivas en un lado y extrusivas en la otra molar, ¿ya? Soporten, estabilicen a este bloque, ¿ya? Para que pues no exista ningún tipo de canteo a nivel posterior. Y estamos corrigiendo el canteo a nivel anterior. ¿Sí? ¿Correcto? La fuerza que va a recibir este segmento anterior es de 70 gramos, ¿ah? Aproximadamente. ¿Correcto? Entonces, la biomecánica sería de esta manera, fíjense, ¿no? En este caso, miren cómo está el plano cruzado. ¿Ya? Y esto lo encontramos bastante, ¿eh? Lo encontramos bastante en los pacientes. Y nosotros, nosotros estamos dentro del grupo de profesionales que buscamos la estética del paciente. ¿No? Ahora que se habla mucho de la estética, armonía orofacial, toxina, etcétera, ¿no? La toxina botulínica, uso de la toxina botulínica, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de ese kit de pacientes, pero de profesionales, ¿ya? Y para ese kit de pacientes, pues la estética juega un rol importantísimo, ¿ya? Y pues si el plano cruzal está canteado, ortodóncicamente tenemos que corregir esto, ¿no? Porque con carillas o con prótesis no vamos a poder corregir esto, va a ser algo muy mutilante, ¿no? Entonces tenemos que utilizar pues la correcta biomecánica, ¿ya? En este caso, fíjense. En este caso se está graficando solamente el segmento anterior, pero acá no se está graficando el segmento posterior. El segmento posterior es acá. Extrusión de esta molar, intrusión de esta molar. Fíjate. Y esto tenemos que saberlo, ¿sí? De lo contrario, si no colocamos un segmento estabilizador, si no colocamos arco transparentino, voy a tener una molar extruida y una molar intruida. Y eso va a modificar el plano cruzal, ¿correcto? Esta molar se puede lingualizar y esta molar se puede vestibuloversar, ¿sí? Eso es lo que va a ocurrir posiblemente. Entonces, por eso que tenemos que estabilizar el segmento posterior, ¿ya? Entonces, esa mecánica es la que usamos en esta paciente y miren cómo logramos corregir, ¿ya? Ese canteo que tenía, mejoramos su mordida profunda, ya no tenía ese overjet más del 80%, lo hemos mejorado, la línea media está coincidente y el canteo sobre todo que era algo que le molestaba pues, a la paciente. ¿Sí? Muy bien, otra alternativa para poder corregir mordidas profundas es el uso del arco de Connecticut. El arco de Connecticut original, ¿ah? se llama de Connecticut porque fue originado en la Universidad de Connecticut, propuesto por el doctor Nanda. ¿Ah? Entonces, este arco original es confeccionado con un alambre CNA. Es más, es un arco preformado.
ya viene con el alambre CNA, que es el primo hermano del TNA, ¿sí? El CNA muchas veces se acaba o no lo tenemos a la mano. Entonces lo que hacemos es simplemente utilizar un alambre de níquel titanio, pero no el níquel titanio cobre, no el níquel titanio termoactivado, el superactivado, no. No utilizar el níquel titanio, pues, muy preparado tecnológicamente, ¿ya? Utilizar el níquel titanio el más simple. ¿Por qué? Porque vamos a hacer dobleces, ¿ya? Cuando el alambre de níquel titanio es, simplemente tiene níquel titanio nada más, es el arco simple, el estándar se podría decir, permite hacer dobleces, tiene cierta formabilidad, ¿correcto? Entonces, eso es lo que utilizamos nosotros en el consultorio también, ¿no? Entonces, con este alambre de este arco de Connecticut voy a producir una intrusión anterior, va a producirse una extrusión molar, esto va a depender de la cantidad de fuerza que aplique en el segmento anterior, recuerda, ¿ya? La fuerza del segmento posterior. Y para poder activarlo, pues es a base de un tick-back, igual que el arco utilitario, ¿no? El arco utilitario tiene tick-back, este arco CNA también tiene tick-back. Acá se puede ver, fíjense, miren, ese es el arco, ¿ya? El arco de Connecticut. Este arco de Connecticut también puede trabajar con un arco, segmentado, con un arco segmentado nada más que vaya de lateral a lateral, también, ¿ya? ¿Ok? También puede trabajar, lo amarramos acá, a este ángulo de acá, lo amarramos con este ojalillo, lo amarramos con otro ojalillo y listo, ya está, podemos incluir los 4 incisivos. Podemos utilizarlo de las dos maneras, con el arco continuo o con el arco segmentado. ¿Cuándo utilizar con el arco segmentado? Cuando tu intrusión la intrusión que quieres hacer es una intrusión, pues, significativa, ¿ya? Quieres hacer una gran intrusión, ¿sí? ¿Correcto? Tu curva de SPI es muy, pero muy severa. Entonces, en la arcada superior tienes una curva de SPI reversa muy severa. En ese caso, utiliza el arco segmentado. Coloca un alambre 19 por 25 de lateral a lateral y coloca tu arco de acción segmentada, ¿sí? ¿Correcto? El arcada inferior también. ¿Puedo colocar arco de Connecticut en la arcada superior? Por supuesto que también puedes colocar arco de Connecticut en la arcada superior, ¿ya? Si tu mordida profunda no es tan severa, entonces puedes utilizar concomitantemente con el arco de alineamiento y nivelación, no hay problema. Acá está, fíjense, ese es el arco de Connecticut, ¿ya? Este es el tick-back, ¿ya? Acá está el tick-back, fíjense, ese es el tick-back, ¿ya? En la arcada superior tenemos un arco base de Burston y en la arcada inferior tenemos un arco de Connecticut. Los dos son sistemas estáticamente determinados. Yo puedo saber acá cuánto es la fuerza exacta que van a recibir ya los 4 dientes y que lo tengo solamente segmentado, ¿no? En este caso serían los 6 dientes, ¿no? Porque se está incluyendo al canino, ¿sí? ¿Correcto? Ese es el arco de Connecticut, entonces. ¿Ah? No te olvides, va a haber un efecto intrusivo y también va a haber un efecto extrusivo, ¿sí? Este efecto, si quiero reducir este efecto extrusivo, entonces esta fuerza no puede ser muy intensa, para que esta fuerza sea una fuerza leve nada más, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder también reducir el efecto de esta fuerza? Amarrarlo, ¿no? Acá amarrar en 8, tie together, ¿ya? Amarrar en 8, y también colocar un arco transpalatino, si es que es necesario, ¿sí? ¿Correcto? Ese es el arco de Connecticut, ¿ya? Ese es el arco de Connecticut, por ejemplo. Este sería para la arcada superior. Es bien fácil de confeccionar, bien fácil de confeccionar. Eso lo vamos a hacer el día viernes. Muchos de estos arcos vamos a hacer el día, ¿ya? La gran mayoría de estos arcos vamos a hacer el día de nuestro pues, full day, ¿ya? Acá está el arco. Fíjate, mira que el arco de Connecticut también trabaja con arco segmentado, ¿ya? También trabaja con el arco que va de lateral a lateral también, ¿ya? Entonces puedes trabajar de las dos maneras. Ya sabes tú qué criterios vas a utilizar. Si necesitas una intrusión significativa, entonces utilízalo de manera segmentada. Si no requieres una intrusión significativa, entonces puedes utilizar con el alambre de níquel titanio. En la arcada inferior, fíjate, también puedes utilizarlo de manera segmentada. Nunca el arco de Connecticut ingresa al slot de los brackets. Nunca. Es un sistema estáticamente determinado, ¿ya? También el arco de Connecticut me permite corregir canteos. Claro, mira, ¿qué pasa si solamente colocas el tick-back en el lado, en este caso, en el lado izquierdo? Entonces, quien se va a activar y quien va a intruir es el segmento del lado izquierdo también de este puente anterior del arco de Connecticut. Entonces también podemos, ¿no? nos puede ayudar a corregir canteos, ¿ya?
¿Cuándo escoger un arco de conéctico para corregir canteo o los cantilever para corregir canteo? Si el canteo es muy severo, escoge el cantilever. No escojas arco de conécticos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando utilizas cantilever te concentras solamente en los 4 incisivos, recuerda. ¿Ya? Recuerda que la mecánica de cantilever utiliza acá un arco segmentado. ¿Ya? Entonces, los arcos, cuando segmentamos los 4 incisivos, el efecto sobre el overbite, sobre el canteo, es mucho más significativo. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Correcto? Si el canteo es muy leve, puedes utilizar un arco de conéctico para poder corregir. ¿Ya? ¿Sí? ¿Correcto? Muy bien. Veamos. Y bueno, aparte de la biomecánica convencional que hemos visto, ¿ya? Pero que requiere conocimiento biomecánico, ¿no? Que es lo que hemos compartido ahora. Bueno, ya todo el mundo está usando mini tornillos, ¿no? Todos usamos mini tornillos, ¿no? Mini tornillos extraalveolares, mini tornillos interalveolares o interradiculares. Entonces, ¿podré corregir la mordida profunda con mini tornillos? También puedo corregirlo. Bueno, vas a gastar un poco más porque vamos a utilizar los mini tornillos. Y obviamente tienes que estar entrenado pues, en el uso de los mini tornillos, obviamente. ¿No? Entonces, ¿dónde vas a colocar el mini tornillo? Bueno, si quiero corregir la mordida profunda y la causa es el segmento anterior, entonces tengo que colocar en el maxilar. Si la causa es en la curva de Spee, la causa de la mordida profunda, pues entonces puedo colocar mini tornillos en el segmento mandibular. ¿Ya? ¿Dónde vas a colocar el tornillo? Bueno, no vas a colocar pues en distal de canino, tienes que colocar en el segmento anterior. ¿Dónde? Bueno, lo puedes colocar entre los centrales, puedes colocar entre el central y el lateral, ¿sí? Lo puedes colocar, acá está, entre central, ¿ya? Lo puedes colocar en distal del lateral o lo puedes colocar entre central y el lateral. ¿Ya? ¿Correcto? Fíjate. Acá se hizo un jalillo para poder intruir, ¿no? O directamente puede ir también entre el elástico puede ir entre el central y lateral, ¿correcto? ¿Cuánto de inclinación con cuánta inclinación vas a colocar este mini tornillo? Con este mini tornillo vas a colocarlo, ¿ya? A ver, vamos a ver, de esta manera, siguiendo el vector, con respecto al plano horizontal, ahí está, ¿ok? Vas a colocarlo así, en este sentido, ¿no? La medida de este mini tornillo, ¿de cuánto es? Pues este es de 1.6 por 8 milímetros, 1.6 por 7 milímetros. No decía que sea por 11 milímetros, ¿no? Ni por 10 milímetros. 10 milímetros es en los segmentos posteriores. Y lo colocas con una angulación de 10 a 15 grados. 10 a 15 grados con respecto al plano cruzal. ¿Sí? ¿Correcto? Con respecto al plano cruzal. 10 a 15 grados. Es bien simple colocar estos mini tornillos, ¿ya? Con la marca que tú requieras. Pueden ser mini tornillos de titanio químicamente puro, claro. Pueden ser mini tornillos de acero. No, ¿para qué vas a colocar mini tornillos de acero? ¿No? Colócalo de titanio. ¿Ya? Acero, colócalos en las regiones donde exista mayor probabilidad de que se fracture, ¿no? Puede ser a nivel posterior, inferior, o puede ser en el buccal shelf. Ahí sí, acero, necesariamente, ¿no? En el segmento anterior, no hay necesidad de colocar de acero, lo de titanio nada más. Sí. ¿Ya? Muy bien, acá se está aplicando las fuerzas. También puedes colocar en la arcada inferior, si el caso lo amerita, entre el lateral y el canino, también para poder aplicar fuerzas intrusivas. Pues, ¿no? Ok, entonces acá fíjense cómo se corrige el overbite. ¿No? Muy bien, estimados colegas, es lo que quería compartir con ustedes, ¿no? Les agradezco su atención, pues, por, ¿no? La atención dada durante esta charla, y si tienen algún tipo de consulta, alguna observación, alguna inquietud, me la pueden formular. Creo que acá en el chat, vamos a ver acá. ¿Por cuánto tiempo utiliza el arco de curva reversa, ¿no? Se refiere a eso. En mordidas profundas leves. Pueden ser 2 sesiones. Estamos hablando de 6 a 8 semanas, ¿no? 2 sesiones. Si es que la mordida es leve. La mordida profunda es leve, ¿no? Muchísimas gracias, estimado Gary.
Muy bien, estimados colegas, ¿alguna inquietud, por favor, con toda confianza, o alguna experiencia que ustedes tengan en la corrección de la mordida profunda? La podemos acá compartir con todos los colegas. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro entonces? Espero que haya quedado claro, ¿no? Sí, acá han levantado la mano. Sí, doctor. ¿Tiene la opción de preguntar? ¿Sí? O si usted desea lo puede escribir en el chat. A ver, aquí hay unas preguntas. A ver, vamos a ver. Ok, ¿qué bibliografía recomienda para aprender más sobre biomecánica? Bueno, el padre de la biomecánica, ¿no? El doctor Busto, su último libro, ¿ya? Está en la internet, ¿ya? Está en virtual, lo podemos conseguir. Podemos también el libro del doctor Nanda, también, ¿ya? Uribe, también, el doctor Uribe, ¿correcto? Entonces, son los libros más conocidos, ¿no? De biomecánica ortodoncia, doctor. Ahí vamos a encontrar, ¿no? El libro del doctor Busto tiene un libro de arco segmentado, específicamente de arcos segmentados. También usted lo puede conseguir, ¿no? Se tiene que alinear y nivelar un prealineado y nivelado, no totalmente, porque el objetivo de los cantilevers es terminar de nivelar, porque corregir la mordida profunda es nivelar, ¿cierto? Entonces, lo que usted va a hacer es un prealineado. ¿Para qué? Buscando que pueda ingresar el alambre segmentado a los 4 incisivos. Eso es lo que buscamos. Si los incisivos están rotados, entonces, pues necesitamos que los que desrote para que nosotros podamos colocar ese arco segmentado de los 4 incisivos, ¿sí? Entonces, lo que se hace es un prealineado. El nivelado no lo va a hacer usted lo va a terminar de nivelar con los arcos de acción segmentada o con los cantilevers. Bueno, el curso que vamos a hacer en el Full Day, doctora Victoria, va a ser presencial, ¿no? ¿Qué tanta reabsorción radicular hay con este tipo de aparatos? Bueno, para eso tenemos que utilizar nuestro dinamómetro o oncímetro, ¿no? 15 gramos para cada incisivo inferior, 4 incisivos superiores, 100 gramos, ¿sí? 4 incisivos inferiores, 60 gramos, ¿correcto? Entonces, y eso lo tenemos que cuantificar, ¿con qué? Con nuestro dinamómetro, ¿no? Entonces, si no utilizamos dinamómetro y así nada más colocamos el arco, entonces existe mayor riesgo de provocar una reabsorción radicular, ¿no? Así utilizamos mini tornillos, también vamos a aplicar fuerzas, ¿no es cierto? Entonces también, si no medimos las fuerzas utilizando los mini tornillos, también podemos reabsorber las raíces, ¿no? Las fuerzas son leves, porque la intrusión de los incisivos es un proceso biológico, ¿no? Biomecánico, biológico, ¿no? No solamente, o sea, el incisivo, la raíz no se va a intruir en el alveolo. Recuerden ustedes que el alveolo se remodela y también migra, así como ustedes vieron en mi paciente, ¿no? Acá no había una intrusión de incisivo sobre el alveolo. Fíjense. Acá se ha intruido alveolo hiriente, ¿sí? Existe una remodelación ósea del alveolo, ¿sí? Porque sus coronas clínicas se mantienen. Entonces, eso es lo que hacemos en ortodoncia. En eso consiste en la intrusión ortodóntica de un diente, ¿sí? No provocamos la intrusión del diente sobre el alveolo. Cuando aplicamos fuerzas muy intensas, pues sí, va a ocurrir eso. El incisivo se va a intruir en el alveolo. Y clínicamente ustedes van a notar que existen como unas ondas en la encía, como si existiese exceso de encía, ¿entender? Exceso de tejido blando. Es porque ustedes están provocando una intrusión del diente sobre el alveolo. Y eso es porque ustedes se están activando en periodos muy cortos y es porque ustedes están aplicando fuerzas muy intensas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Quitar todo tipo de fuerza y dejar que los dientes descansen por aproximadamente 60 días y empezar de nuevo con tus fuerzas leves. ¿Correcto? ¿Sí? ¿No?
Vamos por acá. Muchas gracias, doctora Allison. Más acá. Entonces, veamos. Okay. Con el uso del mini tornillo, ¿en qué mes podemos obtener la corrección del canteo? Bueno, en realidad, el diente se mueve 1 milímetro por mes, ¿no? Sea con los cantilevers, o sea con los mini tornillos, es 1 milímetro por mes, doctora. Entonces usted saque su cuenta, ¿no? ¿De cuántos milímetros quiere incluir el incisivo? 4 milímetros, 4 meses aproximadamente. ¿Ya? Es promedio, ¿correcto? Es promedio eso. Siempre que se usa arco de intrusión, se debe usar arco de estabilización en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos, porque usted tiene un buen engranaje a nivel posterior. Si usted no utiliza arco de estabilización, que vaya de molar a premolar, sus molares se pueden rotar, pueden vestibularizarse, ¿sí? Pueden lingualizarse también, dependiendo de la dirección de la fuerza que usted aplique adelante. Si usted aplica una fuerza intrusiva, atrás es extrusiva. Si usted aplica acá una fuerza intrusiva, atrás es extrusiva. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, esas fuerzas posteriores usted la tiene que reducir. El efecto lo tiene que reducir. ¿Cómo? Colocándole un arco transpalativo. ¿Sí? Y también ayuda el arco de estabilización posterior. ¿No? ¿Dinamómetro de cuántos gramos? Bueno, como son fuerzas leves las que utilizamos ¿no? En la patología fija, puede ser de hasta 250 gramos, de 0 hasta 250 gramos. ¿No? Va a tener que tener usted otro dinamómetro para arcos estrorales, por ejemplo, ¿no? Donde usted va a aplicar fuerza de 500 gramos. Se puede utilizar bite ramps para corregir las mordidas profundas. Los bite ramps son parecidos a los bite turbo. Si son parecidos y cumplen la función del bite turbo, sí, puede. ¿Ah? Si tiene plano inclinado y va a llevar mi mandíbula para adelante, cuando usted ahí no va a corregir la mordida profunda, usted va a desplazar la mandíbula hacia adelante, ¿sí? O hacia atrás, dependiendo de cómo coloque el plano inclinado. Por eso que cuando colocamos el bite turbo, el plano inclinado es paralelo al plano cruzado, para que el incisivo choque perpendicularmente, ¿sí? Y para que esa fuerza de reacción intuya mis 4 incisivos también. ¿Ah? Entonces, si esos bite ramps cumplen ese requisito, puede usted corregir también. ¿No? ¿Cuánto tiempo tardan en extruirse las molares? Las molares superiores se extruyen muy rápido, ¿ah? Muy rápido. Entonces, sobre todo si el paciente es dólico facial, con mayor rapidez todavía, porque la musculatura no va a apoyar a que la molar se mantenga en su posición. En un braquifacial es más difícil extruir las molares, porque la musculatura facial, por el contacto que hacen las molares superiores e inferiores, más esa musculatura, la molar se mantiene estable verticalmente. Pero si es dólico facial, la musculatura es tónica, normal. Entonces, y en muchos casos con tendencia a la hipotonicidad. Entonces, las molares se van a destruir con mayor facilidad. ¿No? Entonces, si usted va a notar a la segunda sesión o tercera sesión, ya va a notar que esas molares se han destruido. Si es que no ha controlado el sector posterior. Buenas noches. En caso de extracciones asimétricas de premolares y la necesidad de corregir la línea medias, primero corregimos línea medias y luego la intrusión del segmento anterior. Bueno, si su mordida profunda es muy severa, que no le va a permitir corregir la línea media, entonces usted va a tener que corregir primero la mordida profunda, doctor, y después seguir con la corrección de la línea media. Pero si su mordida profunda tiene un overjet aumentado, de tal manera que le permite hacer movimientos, ¿no? Horizontales, superiores, entonces usted puede corregir la línea media y después intruir. ¿Sí? Entonces depende del caso clínico, ¿no? ¿Dónde se ubica por delante o por detrás del centro de resistencia? Gracias. Bueno, el centro de resistencia se ubica, ¿no? Si vemos acá la fotografía, si vemos acá los 4 incisivos, voy a trazar una línea, acá está la línea pasa por la cara distal del incisivo lateral. Ahí está.
Acá también voy a trazar. Esta línea está pasando por la cara distal del incisivo lateral. Listo. El centro de resistencia está en esa línea. El centro de resistencia está en esa línea, pero está arriba. Acá, ahí. Entre el tercio medio y el tercio apical radicular. Ahí está. Ese es el centro de resistencia, estimado Víctor. ¿No? Entonces, si aplicamos la fuerza con el cantilever o con el arco base, por delante del centro de resistencia, mis incisivos van a intruirse y se van a desvirtualizar. Si la fuerza lo aplico a este nivel, va a haber intrusión pura. Si con el cantilever la fuerza lo aplico por distal, va a haber intrusión y linguoversión. Entonces voy reduciéndole esa vestibuloversión que tienen los incisivos. ¿Sí? ¿Correcto? Y eso es muy efectivo cuando utilizamos el arco de intrusión de 3 piezas de busto. ¿No? Se dice que lo máximo que se puede intruir es 1 a 2 milímetros, va a depender del plano cruzal funcional, estimado doctor. ¿Ya? Va a depender. Usted va a comparar cómo están los incisivos, el borde distal de incisivos con respecto al plano oclusal, en las molares. De repente usted necesita intruir más de 2 milímetros. ¿Ah? ¿Correcto? Entonces, tiene usted que comparar, ¿no?, el plano cruzal de incisivos con respecto al plano cruzal de las molares. Si va a corregir una mordida profunda, lo ideal es que lo deje al mismo nivel. De esa manera usted está sobrecorrigiendo también, ¿no?, para que le dé un rango a la recidiva y encaje en un 30% de vuelta, ¿no? Y también acá tienen ustedes que visualizar cuánto tengo de curva de speed, porque no todo se resuelve solamente intruyendo incisivos superiores. Y la curva de speed, de repente el caso no requiere intrusión de incisivos superiores y quiere intrusión de incisivos inferiores. ¿Sí? Ese es un parámetro. El otro parámetro, en la radiografía cefalométrica, usted tiene que ver dónde está el borde incisal con respecto al verbellón. ¿Sí? La teoría dice que el incisivo superior debe estar 1 a 2 milímetros por debajo del verbellón del labio superior. Y el incisivo inferior debe estar a la altura del verbellón del labio inferior. Ese es otro parámetro también que usamos para saber cuánto de intrusión requiere el paciente, ¿no? El plano de intrusión en adultos puede alterar el engranaje. Bueno, en realidad le quita el engranaje, ¿no? O sea, ya no hay engranaje ya. Cuando colocamos el biplate en un adulto, ya no hay engranaje, ¿no? Entonces, porque en el segmento posterior están en oclusión y en el segmento anterior está en contacto solamente los incisivos. ¿Sí? Entonces, le quitamos el engranaje, ¿para qué? Para que los arcos de níquel titanio puedan actuar, ¿no? Es como cuando colocamos, doctor, resinas a nivel posterior. ¿Qué hacemos? Le quitamos todo el engranaje al paciente y colocamos nuestros arcos de níquel titanio, ¿no? Y el paciente solamente muerde a nivel posterior nada más, ¿no? Entonces, eso forma parte de un periodo de tratamiento ortodóntico, ¿no? Le quitamos el engranaje, ¿no?, cuando el caso lo amerita, ¿no? Si tenemos una maloclusión muy leve, que está limitado solamente a los 4 incisivos o a los 6 dientes anteriores nada más, entonces de repente hago un tratamiento segmentado, ¿no? Un 6x2 o un 4x2, y no toco premolares y no toco molares. En ese caso no rompemos el engranaje, ¿no? No nos conviene romper el engranaje. Para casos muy leves, ¿no?, que también lo podemos hacer, ¿no? Usted ha visto casos de, por ejemplo, el arco de Zeppelin. En uno de los casos solamente se colocaron brackets a nivel de incisivos, en otro a nivel de carinos e incisivos nada más, y vino el arco, ¿no?, desde atrás hasta los incisivos, listo, y premolares nunca los tocó. Entonces, en ese caso no se está rompiendo el engranaje, ¿no? Un niño de 8 años con mordida profunda, biplane. Utilizar un biplane, ¿no? Le va a ayudar a corregir la curva de speed y le va a también ayudar a intruir los incisivos superiores. Ahora, tal vez alguien dirá, bueno, ¿puedo utilizar un 4x2? Sí, también puedo utilizar un 4x2. Bueno, eso implica ya uso de aparatología fija, ¿no?, ¿sí?, para poder corregir la mordida profunda. Está bien.
¿Cada cuánto tiempo se realiza la activación del cantilever? 2 sesiones. Cada 2 sesiones. ¿Ya? ¿Cada cuánto se realiza la activación del cantilever? 2 sesiones. 3 semanas y de ahí la activación. Entonces estamos hablando de 6 semanas. En el retenedor al final del tratamiento, bueno, si el paciente es un paciente con mordida profunda y es mesofacial con tendencia a ser braquifacial y usted ya corrigió la mordida profunda, entonces su placa Hole, usted lo manda técnico, la placa Hole lo manda y le dice que le haga un biplane. O sea que el segmento anterior de canino a canino lo deje con una pistita. Entonces eso lo que va a hacer es mantener la tendencia a la extrusión de las molares y va a contener la extrusión, ¿ya?, de los incisivos en pacientes con mordidas profundas, ¿ya?, severas, ¿ya?, mesofaciales con tendencia a ser braquifacial o un braquifacial. ¿Sí? De nada, doctor Miguel. ¿Tengo más preguntas? Muy bien, estimados colegas. Entonces creo que ya no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias por vuestra atención. Fue un gusto haber estado con ustedes estas 2 horas. Espero pues que lo que hemos conversado hoy en día, ¿no?, haya sido como un refuerzo para los que ya están utilizando parte de esta terapia, y para los que todavía no lo utilicen, pues sea una alternativa para poder mejorar nuestra eficiencia de nuestro tratamiento ortodóntico y darle una mejor alternativa, pues, biomecánica a nuestros pacientes, ¿no?, un mejor confort a nuestros pacientes. ¿Sí? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Reynoso. Doctor Chávez, Sí. muchísimas gracias por su participación en la conferencia del día de hoy y invitarlos a todos los participantes. El doctor va a estar dictando un workshop el día 29, viernes 29, ya les vamos a poner la publicidad para que nos puedan acompañar en esta jornada. Doctor, muchísimas gracias por todo lo del día de hoy. Ha sido muy fructífero lo que ha dictado. Muchísimas gracias, estimada Elizabeth. Muchísimas gracias, estimados colegas, y nos vemos pronto. Muchísimas gracias, doctor. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias a nombre de la escuela y del director de la escuela, el doctor Jorge Manrique. Muchísimas gracias, doctor Manrique. Doctores, como les informaba, en pantalla están viendo la publicación de lo que va a ser el workshop del doctor Gustavo Chávez, que va a ser el día viernes 29, de 9:30 a 6:30. Es modalidad presencial, va a ser dictado en el local de Miraflores, en la sede central. La capacidad es limitada. Incluye certificación, coffee break, un obsequio de un kit de ortodoncia para el uso de su consultorio de Ortomed. Por favor, si desean inscribirse a este workshop, por favor, háganlo a través del WhatsApp, donde a ustedes se les ha mandado el link. Por favor, ahí tienen que inscribirse y mandar su voucher de pago. Bueno, los esperamos a todos y recuerden que la capacidad es limitada. Muchísimas gracias y que tengan buena noche.